Vengo yo de un lugar, de una tierra sin par, donde ves caravanas pasar. Y si allí les caes mal, te van a mutilar. ¡Qué barbarie! Pero es mi hogar. Cuando hay viento en el este y hay sol al oeste y la hora el reloj te da, yo te invito a volar, en la alfombra a volar, una noche de Arabia a gozar. De Arabia son noche ideas por igual. ¡Qué intenso calor! No he visto algo peor, todo puede pasar. Y en noches así, bajo la luna cruel, muy listo hay que ser para no caer al desierto cruel. Ah, Salom, que Alá los colme de alegrías, mis queridos amigos. Acérquense, acérquense. Vamos, acérquense, eso es. ¡Oh, no tanto! Dije que no tanto. Ah, eso es. Bienvenidos a Agrava, lugar de misterios, de encanto y de la mejor mercancía del Mar Muerto. Mire, pase por acá. ¡Ah! Pero miren esto, veo que solo les interesa lo verdaderamente original. Pues bueno, ¿qué tal, chicas y chicos, amigas y amigos? La historia del día de hoy es una historia de teatro, así es. Y nos vamos a remontar a lugares exóticos, a lugares místicos, a lugares remotos, pero sobre todo a lugares orientales, no occidentales, como se nos hace creer. Vamos a adentrarnos en los misterios de cuevas y del desierto. Nos vamos a ir al desierto, nos vamos a ir a Egipto, nos vamos a ir a los orígenes de la cultura y por supuesto que, como les dije, el teatro no nace en Grecia y pues hoy lo vamos a desmitificar, se va a poner bien bueno. Y pues muchas gracias a todas y a todos los que se han conectado estos 3 viernes pasados para hablar de actuación. A todos los que pues han estado pidiendo la clase de historia del teatro. Hoy tenemos finalmente la clase de historia del teatro prometida. Y los invito, les conmino a que pongan sus comentarios aquí abajo, que compartan de una vez el live stream para que de una vez más gente lo pueda ver. Y pues que se diviertan, que dejen todas sus preguntas, comentarios aquí. Y pues nada, vamos a comenzar. Bueno, lo otro fue una introducción divertida, porque pues bueno, pues el aprendizaje no tiene por qué ser tenso, rígido o catedrático, académico. Yo creo que hay que entrarle a la historia del teatro con amor, con pasión, y a mí me apasiona mucho esta clase. La verdad es que he tenido la oportunidad, el gran privilegio de enseñar historia del teatro en 2 universidades, la Universidad de la Comunicación y la Universidad del Claustro de Sor Juana. Ambas son grandes instituciones a las que les mando un gran y afectuoso saludo. Y pues hoy vamos a hablar de historia del teatro. Entonces, primero que nada, dices Norberto Bogart, saludos, no tengo disfraz. No, esto no es un disfraz, mi querido amigo. Es exactamente un turbante porque nos parece necesario e importante para la clase de hoy de historia del teatro. Entonces, bueno, quizás sí sea un disfraz, una máscara, ya veremos. Bueno, entonces, hablemos de historia del teatro. Generalmente, cuando tú te sientas en un aula, eres alumno de actuación, alumno de cualquier tronco de teatral, dentro del teatro, escenografía, dirección, cualquier cosa que vayas a estudiar de teatro, y lo primero que te dicen tus maestras y maestros, depende de quién sea, es esto: ¿en dónde se formó el teatro, no? Y todo el mundo levanta la mano y ya tienes la respuesta en la punta de la lengua y dices: hola David Jepes, Rubén Olivares, hola Héctor Montes de Oca, toda la banda, Paulina Marrón Estrabó, apúntate al teatro, que han sido un gran apoyo, Denise Sharo, toda la banda que está por acá. Entonces, bueno, los maestros de teatro te dicen de dónde se formó, de dónde nace el teatro, y todo el mundo decimos Grecia. ¿Por qué? Pues porque así nos lo enseñaron en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, nuestros amigos, pero porque creemos que en realidad todo se fundó en Grecia. Es rarísimo. Si tú lo piensas, las matemáticas aparentemente nacieron en Grecia, la arquitectura aparentemente nació en Grecia, las leyes y la democracia aparentemente, ¿dónde creen que nacieron? En Grecia. Y bueno, todo el pensamiento occidental, la danza, el teatro, todo nació en Grecia. ¿Por qué? Bueno, pues porque la cuna del pensamiento occidental, después, durante el Renacimiento, que esto
me voy a adelantar un poco, pero así son mis clases. Para los que no estén acostumbrados, mis alumnos del claustro y de la UC ya lo saben, pero para los que no, yo voy y vengo y regreso y así. Pero bueno, en el Renacimiento los historiadores deciden, así decisión, de vamos a decidir dónde vamos a enfocar ahora que se va a volver a contar la historia, porque ustedes deben saber que así como hubo un Antiguo Testamento, luego hubo un Nuevo Testamento. Y así pues se han reescrito la historia a conveniencia de los que ganan. Y en el Renacimiento el poder estaba concentrado en un lugar. ¿En dónde estaba concentrado el poder en el Renacimiento? En el Vaticano. Así es, en el Vaticano. El Vaticano ponía y quitaba reyes. ¿Dónde estaba concentrado el poder? En la iglesia. Entonces, bueno, ¿dónde está el Vaticano? En Roma. Y Roma, si tú en el Renacimiento se habla de esta vuelta al clasicismo, vuelta a los principios de la humanidad, donde la nobleza y donde se descubrieron y los inventos y demás, bueno, pues si tú quieres concentrar el poder, vas a decir que la civilización nace en el lugar donde tú estás. Obviamente, si el Vaticano está en Roma, la civilización va a nacer en Roma. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Roma se supone, y también es una gran mentirota, los que ya tomaron clase conmigo lo saben, que Roma le copió todo a Grecia. No es cierto, no es verdad. Pero bueno, digamos que para efectos de esta clase, Roma toma todo, aparentemente, toma todo su panteón divino, todas sus divinidades, sus dioses, los toma de Grecia. Entonces, si tú dices y le dices a la historia de la humanidad que en Grecia se fundó todo lo que tú consideras la civilización occidental, entonces en realidad estás diciendo que la curia vaticana está fundada sobre, o tiene la autoridad divina sobre la humanidad porque está puesta sobre Grecia, que luego se puso Roma encima y que ahora en el Renacimiento Italia hacia el mundo, y bueno, más bien Italia no, la curia vaticana hacia el mundo tenía la autoridad de poner y quitar reyes. Es decir, que tenían como Estados Unidos después se vuelve la heredera de ese testamento. ¿Por qué creen que en su billete dice "In God we trust"? ¿Por qué? Porque ellos, al tener a Dios como el que les da fe y autoridad, y además, nada tontos, en Washington tienen un Partenón. ¿Por qué? Porque ellos están diciendo, nosotros somos el heredero de ese imperio romano. Entonces, siempre que en Occidente se ha querido legitimar un gobierno, se vuelve a Grecia o a Roma o a edificios como grecolatinos, porque se nos quiere dar la idea de que ahí empezó todo como si fuera el inicio de la humanidad. No hay mayor mentira que esto. De hecho, también lo ves en el billete de Estados Unidos, que hay, además de "In God We Trust", hay una pirámide. Y aquí no nos vamos a poner con teorías conspiranoicas y los Anunnaki, nada de eso. Vamos a ir a los hechos y vamos a ir a la mitología y vamos a romperles el mito de que los griegos son todos los protos-euretes. Para quien no sepa cómo se escribe o qué significa esa palabra, protos es primero, P-R-O-T-O-S, protos. Y siempre se nos dice que los griegos eran los protos-euretes de todo. Euretes es H-E-U-R-E-T-E-S, protos-euretes. Entonces, los protos-euretes son los primeros en crear, inventar o descubrir algo, lo que sea. Y aparentemente el ser humano siempre ha querido saber quiénes son los prometeos que nos trajeron el fuego, ¿cierto? Siempre queremos saber quién es esa persona, esa única persona o esa única civilización a la que le debemos todo. ¿Por qué? Porque es más fácil en nuestra mentalidad pensar que todo nació en un lugar y de ahí se esparció hacia el globo. Cuando en realidad sabemos que las culturas, todas las culturas se toman, se comercian, se aprenden, las divinidades son muy parecidas, no porque se roben los panteones, sino porque los orígenes de todas las civilizaciones, como fue su avance, su evolución de la comprensión de la realidad, fue muy similar. Cómo fueron adquiriendo tecnologías, y eso no es porque los aliens estaban al mismo tiempo con los mayas y con los egipcios y al mismo tiempo, no es por eso. Es porque el ser humano fue progresando en evolución, estuviera donde estuviera, de maneras muy similares. Por este motivo es que todos los panteones me refiero, para quien no domine la terminología, es el conglomerado de dioses de una civilización. Entonces, todas las civilizaciones al inicio tienen unos orígenes de alguna manera similares. O sea, los hindús en los Vedas nos cuentan en el Natya Shastra, que es el libro de las formaciones hindús, que las divinidades de alguna manera hacían teatro para gestar la vida. O sea, ya hay teatro en los Vedas hindús. De entrada no nace en Grecia, pero no solo eso.
La civilización, todas las civilizaciones egipcias y preegipcias, las micénicas, los acadios, las civilizaciones, digamos, paleolíticas, neolíticas, mesolíticas, digo que no se consideran civilizaciones, pero las agrupaciones humanas asiánicas ya tenían mitos, ya tenían ritos y tienen dioses primigenios, en realidad diosas, ahora vamos a eso. Y de ahí vamos a dar el nacimiento de la teatralidad. Pero para no ir tan rápido, lo primero que les digo es que ya lo establecimos. Los griegos no son el proto-Euretes de la civilización, no son los primeros descubridores de todo. Ahora, se puede decir que la teatralidad o el rito surge de algo. ¿De qué surge el rito del teatro? Ustedes se preguntarán, ¿para qué se hace teatro? ¿No? Y bueno, todo el mundo tiene esta historia bien bonita que seguro les contó. Si tuvieron un buen maestra o maestro de teatro, seguro les contó esto, ¿no? Estaba la tribu, ¿no? Y de repente salían a cazar a los animales, salían a cazar a los mamuts, salían a cazar a los elefantes, salían a cazar a los dientes de sable, salían a cazar a algún animal salvaje, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues el primer temor con el que se enfrenta el hombre, ¿cuál es? El primer temor así, cabrón. ¿Qué tal? El primer temor al que se enfrenta el hombre, miren, ¿qué tal este pedo? Entonces, todos tenemos un pavor a morir. ¿Por qué? Porque antes de que el ser humano, o sea, un animal, no sé si sabe que se va a morir. Pues está por ahí y demás, y seguramente tiene alguna noción o comprensión de su propia mortalidad. Pero el ser humano se da cuenta muy rápido, desde el Paleolítico, de dos cosas importantísimas. Dos cosas mistéricas, dos cosas bien, que son misterios bien cabrones. La primera es el nacimiento. O sea, vean esto, ustedes hoy en día, hombres modernos, mujeres modernas van a decir, pues es que un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales, la mujer y el hombre a partir de esas relaciones sexuales se da la fecundación de un óvulo, por lo cual ese óvulo se gesta y crece un bebé en el vientre materno y el bebé sale a través del conducto vaginal de la madre y bebé, bueno, pues qué maravilla, es algo que la ciencia médica nos ha enseñado y que entendemos o que pensamos que entendemos. Yo todavía no lo he vivido en carne propia, no he vivido, o sea, no que yo pueda embarazarme, ojalá, estaría increíble, pero no puedo. Es un misterio reservado solo a las divinidades femeninas, al sagrado femenino, pero bueno, eso es otra cosa. El punto es que las mujeres tienen esa capacidad divina de dar vida, pero ustedes van a pensar que el hombre siempre supo que él tenía un rol en el embarazo, ¿no? Que él sabía que algo de esa relación sexual devenía en la fecundación de ese óvulo y por lo tanto en el nacimiento de un hijo. Pero tú piensa en el cerebro paleolítico, que pues los seres humanos estaban apenas desarrollándose, y nace un bebé. Eso es un misterio bien cabrón, porque tú tienes a tus compañeras mujeres que andan por ahí, ¿no? Y de repente una empieza a engordar, ¿no? O sea, tú no sabes que tiene alguna relación con que tuvieron coito o con que cogieron o como lo quieras llamar, con que tuvieron relaciones sexuales. No creo que ni lo llamaran así. Pero bueno, el chiste es que tenían relaciones sexuales y eso no tenía ninguna relación con que de repente una mujer se le hinchaba el estómago, ¿no? Se le hinchaba la panza y de repente, ¡pum! Cabrón, se nació un bebé, así, un ser humano, otro de nosotros ahí, otro animalito ahí estaba. Entonces, bueno, ese es uno de los grandes misterios. Y el otro gran misterio es la muerte. De repente uno de nosotros va caminando así y llega un pinche dientes de sable, le hace así, o llega un mamut y lo pisa, o de repente de la nada se cae y ¡pum! Ya Uk ya no está, Uk, y Uk ya no se mueve. Y Uk, el que tenía vida y hacía cosas, ya no está aquí. ¿Qué pedo? ¿Quién sabe qué le pasó a Uk? Entonces, por más que lo sacudas, Uk se empieza a poner lívido y de repente nada más le crecen las uñas y el cabello y de repente se le empieza a poner magra la piel y luego huele bien feo, pinche Uk. Y luego ya están los huesos de Uk, ya no está la carne y luego Uk podrido, ya Uk desaparecido del polvo al polvo. Entonces, estos dos misterios, nacimiento y muerte, aterran al hombre porque no los controla, porque no lo domina y porque no lo entiende. La mujer sabe, porque la mujer entiende que ella está dando vida y no se lo cuestiona de la misma manera que el hombre, que no lo puede hacer porque el hombre no lo puede hacer. El hombre se cuestiona desde el inicio de los tiempos por qué la mujer puede. Pero todas las primeras divinidades que tenemos en el Paleolítico, en el Mesolítico y llegando al Neolítico son divinidades que se llaman
divinidades asiánicas o divinidades o sea, son como las Venus Victrix, las Venus de barro, todo se adora a la madre. Si tú encuentras los únicos, digamos, elementos de adoración que se encuentran en las tumbas, porque lo primero que, digamos, asocia el hombre con la religión, o sea, cuando se empieza a gestar algún tipo de pensamiento mágico, místico o religioso, es por los funerales, lo sabemos por los funerales. ¿Eso qué quiere decir? Que en las funerarias, cuando ya empiezas a enterrar a tus muertos, significa que empiezas a generar un pensamiento de lo que sigue, lo que va después de la muerte. Para que Uk siga por ahí, o Uka, o quien sea siga por ahí, pensamos que hay un alma o que hay un concepto de afterlife, la inframundo, la muerte. Pero en estas funerarias, los primeros elementos de adoración que encontramos son mujeres de barro embarazadas. ¿Eso qué nos dice? Nos dice que el ser humano estaba asombrado ante la mujer. Y de hecho hay varias divinidades que se adoran en el Paleolítico. Y son divinidades creatrix, son divinidades mujeres que dan vida, que crean, que son capaces de crear. También se adora al ónfalo. ¿Qué es el ónfalo? El centro, el ombligo. El ser humano, de las primeras cosas que adora de su cuerpo es el ónfalos. ¿Por qué? Porque el ónfalos es donde se conecta, ¿qué? El cordón umbilical. Digo, yo sé que no puedo escucharlos, pero espero que lo estuvieran teniendo, ¿no? Que lo estuvieran diciendo en casa. Se conecta el cordón umbilical ¿a qué? Al vientre de la madre. Es decir, que el ónfalos te da centro, te regresa al centro. Y de alguna manera, la cueva primigenia, que esto es bien importante porque luego vamos a ir a la muerte, la primer cueva en la que está el ser humano, ¿cuál es? El vientre materno. La última cueva a la que regresa es la muerte. Entonces, todas las divinidades primigenias que ya quedamos que eran mujeres, eran divinidades femeninas, porque es mentira que el patriarcado ha estado siempre. Vamos a romper un primer mito. De hecho, el patriarcado lleva aproximadamente 2500 años top. Antes de eso, los 13,000 años de humanidad eran sociedades de matrilineados o matriarcados. ¿Por qué? Porque la mujer era la que daba la vida, era la que tenía la divinidad, la que se le asociaba con la divinidad, y porque el ser humano sabía que había dos cavernas que le parecían mistéricas. Y ahora recuerden esa palabra, mistéricas, por misterios eleusinos. Luego vamos a llegar allá, que también era el descenso a la caverna, Perséfone, Hades. Todo eso se conecta en Grecia, pero viene de antes. Entonces están las dos cavernas de los grandes misterios. La caverna de la vida y la caverna de la muerte. Las dos puertas por las que tiene que atravesar todo ser humano, sea hombre o sea mujer. El útero materno y la tierra, ¿no? Y que en realidad es el huevo, ¿no? El huevo, la teoría del huevo primigenio, ¿no? Que en realidad está hecho por dos cavernas o un anfiteatro, como los teatros romanos, que son dos cavernas. La caverna de la vida y la caverna de la muerte. Entonces, ¿por qué? No es ninguna coincidencia que las primeras divinidades que eran mujeres, que eran asociadas con la madre tierra, la Pachamama, Hera, Hathor en Egipto, Isis, Perséfone, en realidad eran las, o sea, bueno, y en realidad Perséfone se llamaba Core antes, ¿no? O sea, cuando eran los tiempos micénicos, ¿no? Y mucho antes de eso tenía un nombre anterior y que eran nombres de las divinidades femeninas. ¿Por qué? Porque, como les digo, el ser humano veía en la feminidad la divinidad. Tan es así que todos los mitos griegos, y vamos a llegar a eso, están aterrados de que el bebé que nace de esa mujer mate al padre, porque el hombre puede ser fácilmente sustituido. La mujer no. La mujer da vida, y en las sociedades primigenias la mujer era la que mandaba, era la que hablaba, y claro que no salía a cazar la mujer por una razón. ¿Y cuál es esa razón de que la mujer no salía a cazar? No es porque patriarcado, no es porque los hombres salen a ganar el pan al contrario, es porque la mujer es sagrada, es divina, ella permanece en la cueva, ella no la vamos a arriesgar, porque si se muere Uk o Ok o Chak, no pasa nada. Que los aplaste el mamut, no pasa nada. Pero si se muere alguna de las dadoras de vida, de las ancianas, de las abuelas, sí está en peligro la comunidad. Los matrimonios entre diosas y hombres, porque las mujeres eran diosas y los hombres no, se llaman matrimonios sacramentales o hierogámicos. Gamos es matrimonio y hieros es sagrado, hieros.
Los matrimonios hierogámicos ocurrían entre diosas y hombres. A los hombres se les conocía como paredros. ¿Por qué paredros? Porque el paredros es como un árbol cuyas raíces entran a la tierra y fertilizan o penetran la tierra. El hombre es el paredro que la mujer sabe que la sirve para fertilizarla, para penetrarla y fertilizarla y dar vida. Cuando los hombres se casaban con las mujeres en estos matrimonios hierogámicos, incluso hay vestigios y hay registro de que se ponían como prótesis falsas de pechos y nace la androginia desde tiempos 3.000, 5.000, 8.000 años antes de la Grecia, antes de Cristo. Los hombres utilizaban pechos y utilizaban vestidos y utilizaban sombreritos que luego los reyes utilizan, los papas utilizan. Sí han visto que los reyes y los papas usan vestido de mujer y capa y usan una corona que tiene un pico aquí, como si fuera una vagina invertida aquí. ¿Por qué la corona? ¿Por qué? Porque el hombre se vestía de mujer para poder ser tomado en cuenta en sociedad, para que se le respetara. Y durante un año era el rey sacramental, Cronos o Zeus o quien sea, y era el esposo de una mujer que era tomada en cuenta como una representante de Gea, de Demeter, de la madre tierra. Es decir, que cualquier mujer, como eran dadores de vida, bueno, y además había una que era como la abeja reina, la seleccionada, la madre de la comunidad, se casaba con un hombre y a ese hombre se le alimentaba bien, se le trataba bien, siempre y cuando sirviera para lo que tenía que servir, fertilizar a la abeja reina. Una vez que la abeja reina daba nacimiento al hijo divino, que es el mito del niño sagrado, luego vamos a hablar del niño sagrado, dejémoslo ahí por el momento, daba nacimiento al sol, daba nacimiento al niño, al rey sacramental se le asesinaba. Como en muchos animales, la abeja reina, los zánganos, demás, ya no sirves para nada, cuello. Pero los hombres que no querían ser asesinados o que querían durar más tiempo disfrutando de los privilegios de tener un matrimonio hierogámico, se empezaron a poner fuertes y decían: no me mates para que el año que viene venga otro paredro a inseminarte. Yo te prometo que voy a estar fuerte el año que viene y voy a ser mejor que cualquier joven de la tribu. Entonces, ¿qué pasa? Los paredros competían contra los niños o los adolescentes jóvenes de la tribu, los reyes sacramentales, para ganarles. Y entonces las mujeres, bien inteligentes, les decían: bueno, te voy a picar en el talón. Les hacían así como si fuera con un picayelos, pero bueno, con una vara o con algo. Te voy a picar en el talón y van a competencias de rapidez, de velocidad, de fuerza. El rey sacramental de ahora contra los prospectos a siguiente paredro, siguiente esposo de una reina hierogámica, una diosa de reina matrilineado, ¿no? Entonces competían, y si el rey sacramental viejo era, digamos que pues es más, tiene más años que los jóvenes que competían contra él. Si él ganaba, podía ser otro año rey sacramental. Si no ganaba, era asesinado y alguien tomaba su lugar. De ahí que Cronos tiene todo el miedo, Cronos rey sacramental, tiene todo el miedo de que Zeus venga y los sustituya, o de que todos los padres tengan miedo de que sus hijos se los coman o de que sus hijos los derroten, porque esto viene de un miedo ancestral de milenios de que los hombres eran sustituidos por hombres más jóvenes. De ahí que el talón de Aquiles es de donde poseía su fuerza, porque la fuerza estaba en el talón. Si aún con el talón sangrante podías vencer a los jóvenes, significaba que eras un héroe. De donde incluso Heracles fue uno de los primeros reyes sacramentales, porque podía vencer varias de las pruebas que le ponían y podía ser rey sacramental durante mucho tiempo. ¿Por qué todo esto es importante de entender? Porque el teatro, cuando ya llegó a Grecia, ahora que lleguemos a Grecia, es el nacimiento también del patriarcado, de todo el pensamiento patriarcal que le vino a dar en la madre de la civilización occidental y que creó estas competencias entre hombres, a ver quién la tiene más grande, quién es el más fuerte. Claro, porque viene de una competencia entre hombres para demostrarle a las mujeres que éramos dignos de, pero luego eso se volvió, cuando el hombre se da cuenta de que tiene un rol en la cópula y que tiene un rol en la fecundación, cambia todo el paradigma. Pero no nos adelantemos tanto. Vámonos a Egipto. En Egipto, y estoy hablando de el viejo y el nuevo Egipto, estoy hablando de 7,000 años antes de Cristo, hay dos Egiptos: el Egipto predinástico y el Egipto dinástico, el Egipto de los faraones y el Egipto que es previo a los faraones. El Egipto predinástico es completamente asiánico y las divinidades son femeninas. Ustedes van a decir: ¿quién es el dios principal de Egipto?
Y todo el mundo me va a decir Ra, el dios del sol. Bueno, pues ¿qué creen? Ra es hijo de Hathor. Y Hathor es la diosa principal de Egipto, porque si Ra fuera el dios creador, no habría nadie antes del dios del sol. Nadie, ¿no? Pero bueno, él fue creado por una mujer. Una mujer que curiosamente es una vaca, o sea, tiene unos cuernos de vaca y el sol encima. La verdadera diosa del sol es Hathor, que tiene unos cuernos de vaca. ¿Por qué de vaca? Porque las vacas, ¿qué? Dan leche y amamantan a sus hijos. Son signo de fertilidad, son símbolo de abundancia. Hathor después, cuando evoluciona al Alto Egipto, al Egipto de los faraones, Hathor pierde fuerza como divinidad en el panteón egipcio y se vuelve Isis, que tiene un trono en la cabeza. La representación de Isis tiene un trono. ¿Por qué? Porque Isis es la madre de Horus. Y Horus es, ¿quién? El representante de Ra. Es decir que Isis y Horus es lo mismo que Hathor y Ra. ¿Y qué significa esto? Esto es fundamental. ¿Quién le da vida al sol? Si el sol nos da todo lo que tenemos y el calor y la luz y demás, y hay una madre del sol, esa es la gran divinidad. Como Gea en los griegos, después, que era una heredera, o sea, o Rea para los romanos, demás, era una heredera de Hathor en Egipto. Todo esto es bien importante de entender y vamos poco a poco, vamos avanzando. Ahora, recuerdan que les dije que las divinidades femeninas nacen de que pueden dar vida y las otras divinidades son las divinidades de la muerte, del inframundo, porque son las dos cavernas que amamos y tenemos. La caverna del vientre materno y la caverna de la muerte. Bueno, ¿se acuerdan que el teatro es un mito que nace, un rito que nace para poder enfrentar nuestra muerte? Todos los personajes del teatro, todos, absolutamente todos, Hamlet, ¿no? Así, to be or not to be. Todos los personajes del teatro vienen aquí para... Sí, ahorita voy a dar las referencias bibliográficas con mucho gusto. No se preocupen, al finalizar las voy a dar. Todos los todos los personajes del teatro vienen a enfrentar su propia mortalidad. A eso venimos, al mundo y al teatro. Son ritos para preservar, pero son ritos catabáticos. ¿Por qué? Porque en el nacimiento del teatro en Egipto, porque no se da en Grecia, hay una divinidad principal que, como les dije, era Hathor, que luego se vuelve Isis. Ok, Isis es una diosa alada que es la única capaz de dar vida. Ella tiene el soplo divino. Eso es bien importante y ahora vamos a ver por qué. Isis es hermana de Osiris y también es su esposa. ¿Les suena algo parecido en Grecia? ¿Hera y Zeus? ¿Les suena? Isis y Osiris. Bueno, ahí va la cosa. Isis está casada con Osiris y a la vez que está Isis y Osiris, está el hermano malvado que se llama Set. ¿Les suena como a Hamlet? ¿Les suena parecido? Bueno, está Isis, Osiris y Set. Set es el hermano malvado de Osiris. Y entonces, este Set está un poco... sí, dice Luis Vargas, ahora entiendo la vestimenta. Claro, la vestimenta, me preparé para la clase. Set está envidioso de que Osiris es el gobernante de Egipto. Ahora, todo el mundo cree que los faraones, ¿no?, eran los gobernantes, pero en realidad, y vuelvo a la caverna, al paleolítico y demás, la mujer manda, Isis manda, ella decide, es la divinidad, ella no tiene ni que salir, no es la política, y el faraón es un spokesperson, es una persona que va y se enfrenta a la gente, sale y dice lo que va a pasar. Tan es así que en Egipto había muchas reinas, muchas faraonas, y de hecho la última fue Cleopatra. O sea, no había esta división que nosotros creemos. Pero bueno, Osiris reina en el mundo de los vivos. ¿Y quién creen que es la diosa del inframundo? Isis. Esto es bien importante. Y ahora vamos a ir por qué. Porque también, ¿quién cree que es la reina del inframundo? Perséfone. ¿Y qué creen? Perséfone es Isis. ¿Y qué creen? El teatro nace de los ritos eleusinos, es decir, los ritos ctónicos de bajar a la caverna, al inframundo, a la muerte. Y aquel que puede bajar a la caverna y al inframundo y salir vivo, muerte y resurrección, es un dios crístico como Osiris, como Dionisio, como Adonis, y todos, como Gilgamesh, y todos ellos son los dioses del trigo, y ahí está la resurrección y ahí está el teatro, pero vamos muy rápido. Calma, calma, calma. Entonces, Osiris está mandando en Egipto, en el mundo terrenal, y Set le tiene envidia. Set es el hermano malvado.
Entonces, Set, ¿qué hace? Set decide que Osiris está afuera, está como en un viaje político, anda por ahí, está como López Obrador dando la vuelta y aparte Osiris es bien popular y es bien populachero, es un López Obrador de su tiempo en Egipto. Le encanta visitar a la gente y es bien así, bien noble, bien ingenuo, ¿verdad? Y ahí anda con la gente y les abraza y les besa en medio de la epidemia, no le importa. Ahí anda Osiris repartiendo besos, abrazos, no balazos. Y Set pues le caga porque Set es más como pinche Peña Nieto, acá un güey más oscurón, ese güey no le gusta a la gente, le caga, bueno. Entonces Set se entera que Osiris anda ahí y aprovechando que Osiris anda ahí, llama a unos esbirros y les dice, vamos a derrocar a Osiris. Entonces derroca a Osiris de esta manera. Dice, vamos a hacer un féretro, porque ya acordamos que los féretros son lo más importante en la cultura, porque lo primero que hace el ser humano para poder vencer a la muerte es una caja funeraria, un rito funerario. Es una manera de vencer a la muerte, el recordar a los muertos, el adornar a los cuerpos, el darles cosas para la nueva vida, para el afterlife, la vida después de la vida. Entonces, Set dice, vamos a crear un ataúd, un féretro, un sarcófago, hermoso, lleno de incrustaciones, de lapislázuli, que a los egipcios les encantaba el lapislázuli, de escarabajos, porque les encantaba escarabajos con el sol de que representa a Horus y que representa a Ra y que bueno, representa toda la divinidad. Vamos a llenarlo de incrustaciones y de oro y vamos a ofrecer este sarcófago. Sí, te voy a dar las referencias con mucho gusto, Rosalba Flole, las voy a dar al final, con mucho gusto. Y de hecho tengo algunos libros aquí para mostrar. De hecho, hay muchos allá, pero aquí hay otros que tengo listos para enseñarles las referencias y que puedan profundizar. Pone un féretro y dice, el que quepa en este féretro, se lo regalo. ¡Se lo regalo! Entonces, pues, ¿qué pasa, no? Todo el mundo quiere caber en ese féretro. ¿Por qué? Porque no había nada más codiciado en tiempos egipcios. Acuérdense que los egipcios eran una ciudad necropolítica, necrópolis. Es decir, eran adoradores del culto a la muerte. Esto también es muy importante. Las primeras civilizaciones todas eran matriarcados y adoradoras de la muerte, por obvias razones. Entonces, él dice que este es féretro, porque además tú querrías tener un gran féretro. Es como tener un gran coche hoy. Un gran coche hoy para la vida, para los egipcios, mejor tener el mejor féretro, el más vergas. Entonces Set hace este féretro increíble. Y Osiris regresa de su gira política, ya saben, AMLO, hola, ¿cómo están? Súper popular. Y hay una fiesta. Y entonces Set le dice a Osiris, oye, pásale, hay un féretro, estamos haciendo una competencia, que el que quepa en este féretro, pues es suyo, ¿no? Se lo regalamos. Y todo el mundo ya intentó meterse, pero nadie cabe en este féretro. Entonces, ¿qué pasa? Sí, Shere Salinas, dije que por obvias razones, porque pues hace rato lo expliqué, pero en el video pueden ver por qué, y si no, al rato que dé la bibliografía, lo que no quede claro está antes en el video o estará en la bibliografía que voy a dar al final. Nadie cabe en el féretro, excepto ¿quién? Osiris. ¿Por qué? Porque está hecho a la medida de Osiris. Es una trampa que le puso Set a Osiris. Entonces Osiris dice, ay, yo quepo en ese féretro, yo lo quiero. Se mete Osiris al féretro y ¿qué hacen los esbirros de Set? Tapan el féretro en chinga, lo sellan y ¡pum! Se deshacen de Osiris y lo avientan al Nilo. Ahí va el pinche féretro en el Nilo y Isis, su hermana esposa, está hecha mierda porque pues la verdad es que su hermano, su esposo, pues ha sido... o sea, que era el gobernante, digamos, en la tierra, ha sido sacado del poder con una trampa de su hermano Set. Y Set, que es como Scar, como el Rey León, también puede ser, como Hamlet, esta historia universal. Set, que es el Scar de en ese momento en Egipto, empieza a gobernar, ¿no? Y todo chido. ¿Qué hace Isis? Isis se va en busca de ese féretro. Y Isis va en busca de ese féretro y empieza a buscarlo por todos lados y no lo encuentra hasta que llega a Biblos. Biblos es una ciudad donde hay un templo, donde ha crecido desde que pasó algo bien misterioso, bien locote, ha crecido un paredros o un árbol sagrado. Un árbol, esto es bien interesante, chequen esto, de todo lo que hemos ido platicando. Del féretro de Osiris que se incrustó en la tierra, crece un árbol sagrado que da fruto todo el tiempo. Esto es bien importante. Entonces crece un árbol bien cabrón, bien sagrado. Y entonces el nuevo rey de Biblos dice que su poder está legitimado porque ahí está creciendo ese árbol bien cabrón. Y pues claro, pues aquí está toda la abundancia. Isis se entera de que hay este árbol o este paredro sagrado, ¿no? Este árbol que está súper abundante y dice, ahí debe estar el féretro de Osiris. Decide ir
llega donde está el féretro de Osiris y pues no puede decirle a la gente que ahí está Osiris porque tiene miedo de que Set se entere que Osiris lo está buscando y decide disfrazarse. Isis se disfraza de una sirvienta o de una nodriza, siempre de una nodriza porque las nodrizas son de mucha confianza. ¿Por qué? Porque amamantan. En el templo de Biblos está la esposa, la reina de Biblos, es una mujer cuyo príncipe está enfermo. Esto es bien importante también. Entonces Isis va y le dice entra como disfrazada de nodriza y dice, oigan, supe que hay un príncipe enfermo en Biblos, en algo a lo mejor puedo ayudar. Isis es la primera maga de la historia, la primera chamana, bueno, en Egipto, ¿no? Pero bueno, todas las divinidades femeninas tienen el poder de recitare, o cantar, o encantar, hacer encantamientos, o rezar. Rezar viene del mismo lugar que cantar, que viene de rechitar, que es poner un círculo alrededor de ti y hacer un encantamiento. Es decir, si lo canto, sucede. Es decir, hay una invocación. Sucede para los judeocristianos, sucede para los egipcios. La palabra se vuelve, si la cantas, se vuelve hecho. Por eso luego el teatro nacerá de los ditirambos y de los cantos. Pero bueno, eso nos estamos adelantando. El chiste es que Isis llega vestida de nodriza, le dice, oye, ¿puedo yo ayudar a tu niño enfermo? Y la reina de Biblos, que está desesperada, le dice, por supuesto, si tú me puedes ayudar a curarlo, increíble. Entonces, ¿qué hace Isis? Isis empieza a volver inmortal al hijo de la reina. ¿Cómo lo hace? Lo arroja al fuego. ¡Ay, cabrón! ¿No? ¿Cómo que? Pues sí, lo sacrifica, lo mata y como si se pelara, como un pimiento. Y el hijo sale, lo mata para que renazca inmortal. Pero lo va haciendo como por un proceso. Todas las noches, cuando nadie la ve, lo mete al fuego sagrado y el niño se empieza a morir. Y en las mañanas nace un poquito más inmortal. Todavía más enfermo. Es la medicina. ¿Por qué? Porque las mujeres en toda la mitología y en toda la historia siempre han sido mujeres medicina. ¿Por qué? Porque las mujeres saben de la vida. Son las dadoras y las quitadoras de vida. Son vida y muerte. Por eso la divinidad, por eso Kali, la diosa destructora que da vida y da muerte en la India. Hay un montón de simbolismos que están por todas partes, que son igual la Coyolxauhqui, igual, bueno, todas las divinidades matronas que dan vida y muerte. Entonces, bueno, regresando a Isis, lo está quemando en el fuego. Pero un día llega la reina Biblos y ve a su hijo en el fuego. Y dice, ¿qué estás haciendo? ¿Lo quieres matar? ¿No que lo ibas a curar? Y Isis dice, aguántala, yo sé lo que estoy haciendo. Y bueno, se le van encima a Isis. Isis en ese momento no tiene de otra que rebelarse y decir, soy Isis, estaba yo volviendo a tu hijo inmortal. Ahora ya no lo voy a hacer porque pues te interpusiste, pero sí lo voy a salvar de la enfermedad. Lo salva de la enfermedad. Y le dice, ya todo el mundo súper acongojado, porque la divinidad Isis, ¿no? La diosa de todo Egipto, está aquí, la diosa del inframundo y la diosa de la madre o sea, que es Hathor, ella representa a Hathor, la madre del sol, está aquí y dice que necesita nuestra ayuda, ¿no? Entonces le dice, ¿qué pasa? Y le dice, abajo de tu templo, de ese árbol que está creciendo increíble, está el féretro de Osiris, que fue metido ahí por Set en una trampa y pues lo quiero recuperar. Y la reina de Biblos dice, por supuesto, llévatelo, no, disculpe. Se lo entrega. ¿Y qué hace Isis? Isis se sube al féretro y empieza a navegar de regreso, ¿no? Y entonces para buscar un lugar donde pueda abrirlo y traer a Osiris de vuelta a la vida, porque aunque no está muerto, está dentro de un féretro, como el gato en la caja de Schrödinger. Está muerto y está vivo, está muerto y está vivo. Está vivo, pero a la vez está en una tumba sellada, entonces está muerto y vivo. Que luego Dionisios es dos en vainos, el que nace dos veces por la puerta, o muerte y resurrección, igual que Cristo. Entonces van a ver cómo Osiris renace dos veces gracias a Isis, alias teatro, pero calmen, ahí vamos. Entonces llega Isis con el féretro a un lugar seguro, ve que nadie la vea, y dice, voy a empezar a ver cómo abro este ataúd. Y está tratando de abrir el ataúd. Y algunos de los esbirros de Set, que son gavilanes y aves carroñeras, obviamente, sobrevuelan, ¿no? Y se dan cuenta de que Isis está haciendo eso y se lo avisan a Set. Entonces, cuando finalmente Isis está abriendo el sarcófago, porque lo logra abrir, ya están los esbirros ahí y lo despedazan. En cuanto Osiris sale al mundo, lo despedazan. Si se dan cuenta, en todas las mitologías hay descuartizamiento. Y ahora vamos a hablar por qué, eso es bien importante. Pero lo descuartizan a Osiris. Y esto es súper importante porque les he dicho que el sol... ¿Ustedes quién piensan que es el sol en la mitología? ¿El hombre o la mujer? En cualquier mitología, ¿quién es el sol? Y todo el mundo me va a decir, ¡el hombre! Pues no.
en la mitología egipcia y asiática era al revés. El hombre era la luna y era descuartizada porque la luna se va descuartizando todas las noches, ¿no? Se va cuarteando hasta que queda en cero y luego ¿qué le pasa a la luna? Vuelve a rearmarse como Osiris. Y el sol siempre está completo y da la vida como lo hace la mujer. Después, con el cambio de paradigma, se cambia a que el sol es el astro rey masculino y que la mujer es la luna y la feminidad y la vulnerabilidad. Y bueno, eso viene después. Pero en ese momento, Osiris es una representación de la luna. ¿Por qué? Porque es descuartizado. Entonces, y luego la Mayagüel en México será lo mismo, la descuartizada, y luego también habrá dioses descuartizados por toda la orbe. Igual Dionisio es descuartizado, ya llegaremos a eso. El chiste es que es descuartizado. Y los esbirros de Set esparcen los pedazos de Osiris por 43 lugares, 43 provincias de Egipto. Ese número no le suena, el número 43, los 43 de Ayotzinapa. Bueno, el número 43 es un número mitológicamente desde Egipto que se ha utilizado para muchas prácticas, digamos, rituales, y por eso no digo que los de Ayotzinapa no fueran 43, lo que digo es que ese número se utiliza mucho para que se le queda en la mente a la gente, eso solo lo voy a dejar ahí. Pero bueno, eso no es lo importante. El punto es que descuartiza a Osiris y lo parte en 43 pedazos. ¿Y cuántas provincias dijimos que había en Egipto? 43. Van a ver cómo el mito y la política se unen. Las esparce en las provincias. ¿Y qué hace Isis? Empieza un tour político para reunificar los reinos de Egipto bajo un solo reino. Es decir, ella empieza a recorrer todas las tribus de Egipto, donde están todas las ciudades de Egipto que no eran un solo reino. Acuérdense que estamos hablando del Egipto predinástico, antes de los faraones, del faraón que era el gobernante de todo Egipto. Entonces recorre las 43 provincias y en cada provincia encuentra un pedazo de Osiris. ¿Y qué nace? Cuando ella los junta, hay algo que no encuentra. Qué curioso, hay una parte que no encuentra Isis: el falo. ¡Chan, chan! No encuentra el falo. ¿Por qué es bien importante que no encuentre el falo? Porque después entenderemos que el falo es el que, según en el cambio de paradigma, es el que da la vida. Pero aquí queda el cuerpo del hombre y en vez de falo tiene un agujero ahí. ¿Y qué hace Isis? Después de que reúne las partes de Egipto, quiero decir, de Osiris, porque Osiris se vuelve el faraón o el presidente de Egipto. ¿Por qué? Porque su cuerpo es cada parte de su cuerpo es una región de Egipto, y al unificarlo, ¿qué hace Isis? Ella es la primera junto con Anubis, en el perro Anubis, momificar. Y al momificar, es que los ritos funerarios, de nuevo, como les dije, está uniendo a Egipto. Es un rito político y religioso. Entonces, al unificar a Egipto, al hacer su tour, como lo hizo López Obrador, por todos los estados de la República y conocer a la gente, está legitimando un gobierno. Entonces, bueno, ya lo momifica como si lo pegara con engrudo. ¿Y qué hace Isis? Le da el soplo divino, sopla con las alas que tiene, que además ella es un pájaro, como el pájaro de la Trinidad, ya lo veremos después, y le da vida por segunda vez a Osiris. Primero lo sacó de la tumba, lo descuartizan, ahora ya descuartizado lo momifica, le da vida y Osiris renace. Pero ya renace y ya no puede reinar en el reino de los vivos, se tiene que ir al inframundo. Pero antes de que lo haga, Isis le hace de barro, de arcilla, un falo. Ella le hace el falo. Qué interesante. No él lo tiene, no lo encontramos. Ella se lo hace, ella lo monta y ella da vida a Horus. ¿Quién es Horus? El niño sagrado que es herencia de los matrilineados de las tribus asiánicas, que es cualquier hijo que nace, porque cada hijo nuevo es un nuevo nacimiento, es una nueva esperanza de la humanidad, nace una nueva generación. Entonces nace Horus, que luego será el faraón vivo. ¿Quién es el faraón muerto? El gobernante anterior. Cuando cambiaban las dinastías, un faraón moría, ese faraón era representado por Osiris. Y el nuevo faraón que llegaba, el faraón vivo, era representado por Horus. Y Horus es el hijo de Isis. ¿Quién le da su autoridad y su poder en el antiguo Egipto al faraón? Isis, la madre, la mujer. Entonces ella tiene a este niño sagrado, a Horus. ¿Y qué hace Horus? El Hamlet, el Simba, va y derrota a Scar
va y derrota a Set, lo mata en una batalla cósmica agónica y se restaura el orden. Bueno, esto que les acabo de contar, esta leyenda que les acabo de contar, es conocida como la pasión de Osiris. ¿Les suena esa palabra? ¿La pasión de Osiris? Pues es también como la pasión de Cristo, como la pasión de Dionisios, como la pasión de Adonis. Es el mito más importante de todas las culturas. Muerte y resurrección. Pero para que haya muerte y resurrección hay algo que no te dicen. Tiene que haber madre primero que de vida, y ella es la que permite que haya resurrección después de la muerte. Ahora, esto es bien importante porque no hay padre. Isis se autofecunda porque en realidad ya está muerto Osiris. Cuando Osiris renace, ya no renace, nace, ya está muerto. Entonces Isis se autofecunda para tener a Horus. Por eso ella construye el falo. ¿Quién más se autofecunda en la mitología judio-cristiana? ¡La Virgen María! La Virgen María, que también hay un pájaro involucrado, una paloma, hay una fecundación. O sea, la mujer tiene, y igual que los matrilineados, las mujeres se embarazan y no sabemos quién es el padre, como la Virgen María. Ese es el misterio. ¿Cuáles son los misterios de la Biblia? ¿Cuáles son los misterios en la Biblia? Justamente el nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo es uno de los misterios. ¿Por qué? Porque nace sin fecundación. Igual que ¿quién? Que Horus. Igual que Cristo, igual que Dionisios. Ahorita vamos a ir a Dionisios. Pero bueno, esta pasión de Osiris que les acabo de contar, ustedes dirán es un mito. No, ¿qué creen? Es una obra de teatro. Y es una obra de teatro que estaba escrita en las pirámides. Cuando se encontraron las pirámides, los jeroglíficos de las pirámides, la gente pensaba que solo eran poemas o historias. Pero no. Después de estudiarlos, los egiptólogos descubrieron, y está aquí, entre los libros que me están pidiendo, tengo esta belleza, que es History of the Theater, y ahorita les paso bien el dato, pero aquí están los jeroglíficos, que si, lo voy a acercar más, no sé si se ve, pero aquí dice acto 1, acto 2, acto 3, acto 4, acto 5, está dividido en actos, pero no solo eso, los jeroglíficos tenían, bueno, aquí está el mito de Isis, no sé si se alcanza a ver, la diosa alada que da el insuflo de vida. Y bueno, en los jeroglíficos que estaban en las pirámides, las pirámides que eran tumbas, regresamos a la necrópolis. Pero bueno, en las pirámides, no, lo que dice, ¿qué hay en las pirámides? ¿Qué son los jeroglíficos? Acotaciones teatrales. Y les voy a decir por qué. Los jeroglíficos dicen cosas así: yo Isis, yo Osiris, yo Nut, que di la vida a... Y luego hay una acción, hago esto, me acerco a esto, batallaré contra Horus, batallaré contra Set, y explica cómo, y está la acotación, pero no solo eso, hay algo más interesante. Ustedes se acordarán en los jeroglíficos que hayan visto por doquier, que salen los sacerdotes y luego se ve una cabeza de animal. Esa cabeza de animal que sale aquí, ¿qué es? Una máscara. ¿Una máscara para qué? Para que el sacerdote se ponga la máscara de Horus, se ponga la máscara de Osiris y haga la representación de ¿qué? De la pasión de Osiris que les acabo de contar. ¿Por qué? Porque es la única manera de legitimar el poder del faraón. Es decir, esto pasó de verdad. El faraón Senroswet, así se escribe, Senroswet III, quería legitimar su reino. ¿Cuál es la manera de decir que yo soy hijo de Dios? Que yo soy, porque los faraones son hijos de la divinidad. ¿Cuál es la manera de legitimarlo? Con un milagro, ¿no? Como con las que hacía la iglesia en el teatro en la Edad Media, ¿no? ¿Qué hacía? Hacía pasiones, hacía representaciones de obras mistéricas, representaban los misterios para adoctrinar a la gente. Pero si yo te digo que Cristo se murió en la cruz y renació y tú no lo ves, ¿me crees? ¿Cómo dice la gente? Hasta no ver, no creer. Entonces, bueno, ¿cuál era la mejor manera de adoctrinar en Mesoamérica? ¿Cuál era la mejor manera de adoctrinar en Europa? Muy sencillo. Yo saco un actor y hago la pasión de Cristo. Cristo muere en la cruz, yo lo vi morir y luego se levanta. No mames, yo lo vi morir y luego se levantó. Ahora imagínate que ya no son convenciones teatrales, que estás en Egipto y que de repente metemos al faraón a la pirámide, lo metemos en la tumba, lo embalsamamos, ¿no? A un hombre que trae una máscara y lo matamos, le cortamos en pedazos o le clavamos un cuchillo.
Y luego se abre la tumba, como cuando María quita la roca y no está el cuerpo de... ¿Qué pasa si María quita la roca y no está el cuerpo de Cristo y está el cuerpo del actor ahí? No hay milagro. ¿Qué es el milagro de la resurrección? Que yo vi que el actor estaba allá adentro y luego quitan la roca y ya no está. Milagro. Eso es el teatro. El teatro sirve para legitimar gobiernos. Que no les digan otra cosa, el teatro ha servido siempre para adoctrinar a la banda a través de la religión. Bueno, sirve para muchas otras cosas, pero ha sido súper utilizado para eso. Entonces, en la pasión de Osiris se representaba, y hay muchos registros. Ustedes han oído de la poética de Aristóteles. Me imagino que han oído de la poética de Aristóteles. Aristóteles no era un güey que dijera, voy a hablar sobre el teatro porque yo sé mucho. Aristóteles iba al teatro y era un cronista de su tiempo. Él decía, yo veo que las tragedias son esto, que las comedias son esto y que se cuenta así. Pero él no era un teórico teatral per se, era más un crítico. Él observaba lo que veía. Bueno, pues Egipto tenía su Aristóteles y se llama Ikenofret. Ikenofret narra que estuvo en teatro procesional, o sea que los que estamos haciendo teatro de inmersión, donde caminamos con los actores y nos encontramos con ellos, y teatro en espacios no convencionales, no estamos inventando nada, ya lo hacían los egipcios 3,000 o 4,000 años antes de Cristo y mucho antes que los griegos, by the way. Entonces, Ikenofret dice, yo participé del combate contra Set. Yo estuve del lado de Horus. Yo acompañé a Isis en la búsqueda en la barca. Y lo dice y habla y narra las representaciones teatrales de esa pasión de Osiris que está en los jeroglíficos. ¿Pero qué creen? Si lo quieren googlear o investigar, hay varios textos que se llaman The Pyramid Texts. Los textos piramidales, que son teatrales, los de la corona, o sea, son varios textos teatrales que están en las pirámides. Los de la coronación, los Hebsebs, las pasiones, la de Ábidos y la de Memphis, la pasión de Memphis, y son todas para legitimar a los faraones. Entonces, ¿yo qué hago? Yo me pongo la máscara y soy un esclavo. Nadie sabe que no soy el faraón. Me matan. Esconden el cuerpo. Y luego sale el faraón con la misma máscara. Se la quita. Y yo digo, ay cabrón, ese güey era el faraón. Traía la máscara antes, ahora la trae, pero ya no tiene la herida. ¡Pum! Muerte y resurrección. Le creo que es hijo de la divinidad. Entonces, toda la teatralidad egipcia, toda la pasión de Osiris, se llama la pasión de Osiris o la pasión de Ábidos, porque Ábidos es donde se encontró, es donde estaba consignada, son las mitos, digamos, que se teatralizan, se ponen en qué es teatralizar, poner en la carne. Alguien se pone la máscara de, como luego los griegos que, ay, si los griegos inventaron la máscara, ¿no? No, ustedes vean todos los jeroglíficos egipcios, los sacerdotes se ponían máscaras de sus dioses para las representaciones. ¿Para qué? Para legitimar el poder. Para eso se hacía. Y entonces tú me vas a decir, ¿y cómo lo obtuvieron los griegos? Fácil, por Mileto y Herodoto, que son los historiadores que pues estuvieron en Egipto y trajeron todo a Grecia. ¿Por qué plagio, maestros? Bueno, ahora, hasta entonces tú dirías, ok, ¿y esto cómo es el nacimiento del teatro? Bueno, tenían máscaras, tenían muerte y resurrección, y además Osiris es Dionisio. Entonces, todos los elementos que tú tienes asociados con el teatro, ¿no? Son egipcios. Son de Isis, de Osiris y de Set. Y además había representación, había público, había jubileos, había festividad. Todo esto que tú piensas de que teatro significa el lugar desde donde se ve la fiesta o desde donde se comparte el ritual. Eso ya existía. Y en este mismo libro hay, que luego les voy a compartir, qué padre está, te pone los templos donde se hacían la pasión de Osiris y todo el caminato y el promenade theater y cómo se recorría y cómo se hacía. Pero si no me creen, porque luego hay gente que dice que les pase la bibliografía y yo con mucho gusto, aquí está otro libro bien bonito que se llama Anthology of Drama Theater, y aquí en las primeras páginas, porque es lo primero, se habla de Abydos Passion Play y ahí está Osiris e Isis. Entonces, bueno, luego les paso los datos para que lo consigan, para que lo lean. Pero todo lo que les estoy contando está 100% documentado y verífico. Ahora, vámonos a Grecia para que entiendan la conexión. ¿Dónde nace el teatro? ¿Dónde se nos dice que nace el teatro? ¿No? Y todavía no estamos usando el patriarcado, pero para allá vamos. ¿De dónde nace? Se supone que de los ritos eleusinos. ¿Qué son los ritos eleusinos?
la entrada al hombre para iniciarlo, los ritos iniciáticos. Es decir, los misterios eleusinos son misterios de iniciación en la polis griega. Para que tú pudieras ser un miembro respetable de Grecia, tenías que pasar por los ritos eleusinos. ¿Qué eran los ritos eleusinos? La entrada a la caverna, volver a entrar al vientre materno. Y estoy hablando, obvio, de Creta y de Micenas y de todo lo pre-griego, ¿no? O sea, estoy hablando de lo pre-helenístico, de la Grecia antigua, ¿no? Micénica, ¿no? Entonces, se supone que había un lugar que se llamaba Elitia, que es donde está la caverna de Eleusis, o donde estaba originalmente, donde los seres humanos volvían a entrar a la caverna y las mujeres, las sacerdotisas de la caverna, los iniciaban en los ritos de la muerte, de la resurrección y de la medicina, y luego obviamente aprendían las reglas, las normas de convivencia y salían de la caverna hechos hombres. O sea, entraban otra vez como un segundo útero para volver a nacer, muerte y resurrección. Ahora, ¿quién es el papá de Dionisio? By the way, ¿quién es la mamá de Dionisio? Tun, 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 tun. ¡Perséfone! ¡Perséfone y Zeus! Entonces, ¿quién es Perséfone? La diosa del inframundo. Esto es importante, ¿por qué? Porque después se nos cuenta que Perséfone acabó en el inframundo porque Hades se la raptó. Pero eso es una segunda versión. Es la versión patriarcal, cuando se reescribieron los mitos. Porque la verdad es que Perséfone era la reina del inframundo antes de que se la raptara Hades. Y eso viene del mito de Adonis, ¿no? Que Adonis es hijo de Mirra, que ahora les va a sonar bien parecido. Hay un rey que tiene una hija que se llama Mirra. Y Mirra tiene a su vez un bebé que se llama Adonis. Ese niño sagrado, niño sol, esta Afrodita cuando nace se enamora. Perdón, me voy a ir un poco más atrás porque me faltó algo bien importante. Cuando este rey tiene a su hija Mirra, el rey le dice a todo el mundo que Mirra es más hermosa que Afrodita, que es la mujer más hermosa del mundo. Entonces, Afrodita se encabrona y para no competir en belleza con Mirra, la vuelve, ¿qué? Un árbol, un paredro. Y los árboles dan hijos. Esto es algo que está por todos lados. Entonces, la vuelve un árbol y el árbol tiene un hijo. Y ese hijo es Adonis. Cuando nace Adonis, esta Afrodita, que había castigado a Mirra por soberbia y al rey por su ibris, por su pecado de soberbia, se enamora de ese niño y lo quiere para ella. Pero dice, en lo que crece, en lo que se vuelve un hombre, le dice a Perséfone, ¿me lo puedes cuidar? Y Perséfone, que también resulta ser la madre de Adonis, la madre adoptiva, toma a Adonis y lo ve crecer hasta que es un pinche güey, un Adonis, como se dice, así un güey guapísimo y así súper maravilloso. Entonces Perséfone se pelea con Afrodita por Adonis y dicen, oye, ¿quién lo va a tener? Y le dice Perséfone, ¿por qué lo vas a tener tú si yo lo cuidé? Y dice Afrodita, pues yo lo quiero porque yo soy la diosa, la ninfa, la más bella, es mío. Se ponen a discutir y le dice Perséfone, no te preocupes, lo voy a cortar en 3 y que él pase un rato contigo. O sea, una de esas partes está contigo, otra parte está conmigo y la otra parte con quien quiera. Pero Adonis decide estar más tiempo con su madre Perséfone en el inframundo, con su madre adoptiva en el inframundo porque ella lo cuidó. Y entonces Adonis es el niño sol que luego se vuelve de alguna manera en conexión, cuando crece el mito, un Plutón. ¿Y quién es Plutón? Hades es el dios del inframundo. Entonces, bueno, Perséfone desde el inicio de los tiempos pertenece, o sea, me refiero a tiempos griegos, o sea, de los los griegos pre-helenísticos, pertenece en el inframundo. Es la diosa, ¿por qué? Porque es una Isis griega, es una diosa que es muerte y vida, ¿ok? Bueno, entonces por eso también los ritos eleusinos era volver a la caverna, que es bajar, morir y renacer. Hay una palabra que está en el título de esta conferencia que se llama catabasis. ¿Qué es la catabasis? Todos los teatreros que están aquí conectados, gracias, saludos a todos, ¿a poco no conocen la palabra catarsis? ¿No? Todo mundo. Ah, sí, la catarsis. ¿Qué es la catarsis? ¿Todos en casa? ¿Qué es la catarsis? La gran revelación que tiene, ¿quién? El personaje. Pero ¿a poco ustedes dominaban la catabasis? Porque que yo recuerde, a mí nadie me enseñó esa palabra, ni en Casa Azul, ni en la Facultad de Filosofía y Letras, ni en ningún lado. Pero ¿qué creen? No puede haber catarsis sin catabasis, porque ¿qué es la catabasis? El descenso del héroe al inframundo, ¿no? Lo que hace Orfeo, lo que hace Hércules, lo que hace Cristo, lo que hace Dionisios, lo que hace Osiris, lo que hace Adonis. El descenso del héroe al inframundo para volver ¿a qué?
a nacer, como el trigo. Tú pones una semilla en la tierra porque todo el teatro es una escenificación de la agricultura, porque la primera gran tecnología que tuvo el hombre, como dice Mircea Eliade, que es otro de los libros que les voy a recomendar, La rama dorada, Mircea Eliade, es tú pones una semilla, la entierras, como si fuera un rito funerario, la entierras, y luego crece un hijo sagrado, un hijo dorado. Ese hijo dorado es proveniente de enterrarlo ¿en quién? En la madre, en la tierra, como rito eleucino. Entonces, en los ritos eleusinos, ¿no? Dionisio, que es hijo de Perséfone, que esto es bien importante, se dice que es el padre del teatro, ¿no? Bueno, ahí te va, que los griegos, por ahí de los griegos áticos, ¿no? Los griegos que nosotros conocemos, se dieron cuenta de una cosa. Lo siento, me dio calor, pero bueno, hasta aquí ya vamos a entrar en los griegos, entonces adiós el mundo egipcio. Los griegos se dieron cuenta de una cosa bien importante, de que ellos tenían que ver con la fecundación, que ellos eran la semilla. Y esto es bien importante porque nace el patriarcado. ¿Y saben quién ayuda a reforzar el patriarcado? El teatro. ¿Saben quién tiene la culpa de que el teatro, de que el patriarcado se volviera pinche paradigma occidental? El teatro. ¿Saben por qué? Porque primero, como les dije, todas las culturas eran adoradoras de madres, adoradoras de las mujeres, de la divinidad mujer, divinidad creadora. Pero los hombres, con la evolución, pues se van dando cuenta de que pues ellos tienen algo que ver con eso, ¿no? Que la semilla tiene algo que ver. Y en la reescritura de los mitos, deciden que Zeus sea padre de Dionisio. Porque les dije que Zeus lo tuvo con Perséfone. Pero les voy a decir cómo es que Zeus es padre de Dionisio. Zeus, en una segunda reescritura, en vez de tenerlo con Perséfone y que lo destrocen los titanes, deciden que ahora, miren qué importante, había el mito de que Zeus y Perséfone eran los padres de Dionisos, ¿no? Bueno, pues en el nuevo patriarcado, porque se reescribe el Nuevo Testamento de los mitos griegos, ahora la madre de Dionisios ya no va a ser Perséfone, la madre va a ser Semele. ¿Saben qué significa Semele? Semilla, semen. Semele es semen. Entonces Zeus, se casa con la semilla, o sea, se casa con el semen. Y esto es bien importante porque a partir de este mito se instaura en la mente que el hombre con su semen se casa con su semen, o sea, está bien cabrón, y da un hijo. O sea, Zeus se casa con una semilla, con Semele, y da un hijo. Semele se embaraza y cuando Dionisio está creciendo en el vientre de Semele, Hera, que está muy celosa de que Zeus ande de cabrón y de que embarace a Semele, le dice, va con Semele y le dice, oye, que supe que tuviste un hijo con Zeus. Y le dice, sí, fue una concepción divina. ¿Cómo? ¿Nunca le viste el falo? Y aquí viene una adoración al falo. ¿Pero le suena algo chistoso? Nunca le vio el falo. Zeus embaraza a Semele sin tocarla. ¿Le suena a Dios y a la Virgen María? Qué bueno que le suene, porque está en los mitos. Entonces Zeus embarazó a la Virgen María sin tocarla, a Semele sin tocarla. Y entonces le dice Hera a Semele, ¿de verdad no le viste el falo? Pero si su falo es lo más padre de Zeus. Tiene una vergota que centellante, bien chingona, enorme. Y entonces le dice esta Semele, no, pues no se la he visto. Dice, no te preocupes, ve, pídeselo. Entonces Semele va con Zeus y le dice, oye, pues yo sé que estoy embarazada de Dionisios, de tu hijo, pero te quiero ver el pene porque pues no te lo vi y me dicen que es maravilloso. Y le dice Zeus le dice a Semele, no te lo voy a enseñar porque si yo te enseño mi pene vas a morir carbonizada. Porque pues pinche dios del trueno acá, ¿no? Rayos y centellas. Y Semele le dice, no, yo te lo quiero ver. Y así con una fascinación le dice Zeus, no te lo voy a enseñar porque vas a morir carbonizada. Y Semele insiste tanto que Zeus le dice, bueno, yo te lo advertí. Y de repente se saca el vergón, ¿no? Y ¿no? Pinche rayos y centellas y Semele muere carbonizada. Y el bebé de 7 mesino sale volando. ¿Y qué hace Zeus? Esto es fundamental para cambiar el paradigma. Se abre el muslo, así, miren, se abre, se rasga el muslo y se mete al bebé. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque Zeus está demostrando en esta reescritura del mito que no necesitamos a las mujeres para embarazarnos. ¿Se acuerdan que al principio del livestream yo dije, ay, ojalá yo pudiera embarazarme? Los hombres desde el inicio de los tiempos hemos adorado a las mujeres porque pueden cargar un bebé. Pero Zeus, al embarazar a una mujer que se llama semilla o semen, Semele, y luego carbonizarla con su falo centellante, agarrar al bebé y metérselo en el muslo,
y luego le pide a un compa, a Hefesto, le dice, oye Hefesto, ¿me sellas el muslo? Y Hefesto, que es como el dios de los martillos, del fuego, de la forja, le cierra el muslo y Zeus termina de gestar a Dionisio. ¿Eso qué significa? Dionisio murió al salir volando, es ahora introducido al vientre paterno, que es el muslo, y luego le vuelve a dar vida, Zeus. Pero no solo eso, hay otro mito que después se inserta, que ¿quién nace de la cabeza de Zeus? Atena, nada más y nada menos que la diosa de la sabiduría, la diosa de las leyes, la diosa de los tribunales, la diosa de la justicia, pinche diosa armadura, ¿no? La de los que vieron los caballeros del zodiaco. Entonces Zeus puede tener hijos en el muslo o los puede tener directo de su simiente, de su cerebro. Esto es bien importante porque cuando los griegos se dieron cuenta de que ellos ponían la semilla, este pedo de que las mujeres mandaran se acabó. Ahora nosotros no solo somos los fuertes, los que vamos de cacería, los que tal y tal, ahora vamos a reescribir los mitos. Para que Zeus, para que Dionisio, en vez de ser hijo de Perséfone y Zeus, y que luego lo destrozan los titanes, y luego su madre Perséfone, diosa del inframundo como Isis, devuelve a la vida a Dionisio, no, ahora Zeus va a ser el padre de Dionisio con Semele, el niño va a salir volando y él se lo va a terminar de gestar en el muslo. Y ahora, para los que duden de todo lo que les estoy diciendo, si tienen dudas, en las obras griegas está, porque ¿para qué sirvió el teatro? Para adoctrinar. Entonces, en las obras griegas hay un momento donde se empieza a usar el teatro para convencer a la gente de que los papás son los que dan vida, no las mamás, cosa que hasta ese momento era antinatural, todo el mundo pensaba que la madre daba la vida. Pero ¿qué tal este fragmento que les voy a leer, que es parte del cambio de paradigma de divinidad materna por divinidad paterna, es parte de la Orestiada, y aquí lo tengo para que lo escuchen. Dice: pero cuando la sangre de un varón bebió la tierra, no hay medio de volverle a la existencia. ¿Qué es la sangre de un varón bebió la tierra? Cuando un varón muere, no hay manera de resucitarlo, que era lo que las mujeres podían hacer, según esto, ¿no? Contra este mal, mi padre no fabrica hechizos. Ah, ¿ahora los padres fabrican hechizos? Bueno, seguimos. Él que todo lo conmueve sin perder el aliento en el esfuerzo. Mira de qué manera lo defiendes para que sea absuelto. Fue la sangre de una madre lo que lo virtió, ¿lo escuchas? Y luego va a vivir en Argos, claro, están hablando de Clitemnestra que mató a Agamenón. Y luego va a vivir en Argos, bajo el techo de su padre, ¿y a qué altares podrá acercarse? Di, ¿qué cofradía podrá acogerlo en sus sagrados ritos? Te lo diré, y escuchen esto, te lo diré y acepta mis razones. Del hijo no es la madre engendradora, es nodriza tan solo de la siembra que en ella se sembró. Quien la fecunda es el engendrador. Voy a repetir esa frase. Te lo diré y acepta mis razones. ¿Por qué un dramaturgo como Esquilo tendría que poner te lo diré y acepta mis razones si fuera cosa conocida por todos? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué? Si todo el mundo lo supiera, no tendríamos que convencer a la gente de algo tan raro. Pero bueno, dice, te lo diré y acepta mis razones. Dice, del hijo no es la madre engendradora. Es nodriza tan solo de la siembra que en ella se sembró. Quien la fecunda es engendrador. Ella, tan solo cual puede tierra extraña para extraños, conserva el brote, a menos que los dioses la ajen. Y daré mis argumentos. O sea, todavía como abogado dice, espérame, te convenzo. Y daré mis argumentos. Puede haber padre, escuchan esta mamada, puede haber padre sin que exista madre. Y muy cerca tenemos un testigo. La propia hija de Zeus, rey del Olimpo, no fue gestada en las tinieblas. ¿Cuáles son las tinieblas? El vientre. No fue gestada en las tinieblas de una materna entraña, o sea, en un vientre, en un útero. Mas, ¿qué Dios podría dar a luz a un retoño semejante? En cuanto a mí, oh Atenea, cual sea ser en otros casos, quiero engrandecerte a ti y a tu ciudad y sus habitantes. A Orestes, en suplicante, lo he enviado. Entonces, la Orestiada fue de las primeras trilogías que se le encargó a los dramaturgos en las tetralogías, que eran los concursos de dramaturgia griegos, para convencer. La Orestiada tenía una principal misión, que el arconte epónimo, es decir, el gobernante en Grecia, le encomendaba. En Grecia los concursos dramáticos los organizaba el arconte epónimo, que es decir, el rey, ¿no? El que organizaba las festividades. Y él le encargaba a los dramaturgos que escribieran las cosas que convenían, ¿no? Lo que se necesitaba hacer, ¿no? Y bueno, lo que se necesitaba entender. ¿Y qué se necesitaba entender en Grecia?
que el hombre podía tener hijos sin la mujer. ¿Y para qué? ¿Y qué se hizo con eso? Se escribió la Orestiada. ¿De qué se trata la Orestiada? De un cambio de paradigma. De que matar a la madre está bien, pero matar al padre no. Porque el padre es el que da la simiente, es el que da el linaje. Para eso se usa. Y hay otro momento en la Orestiada que dice: nos estamos comportando como egipcios, con las mujeres al mando. Lo dice en la Orestiada, búsquenlo, no me crean, está en la Orestiada. Nos estamos comportando como egipcios, con las mujeres al mando. Entonces, como había que hacer ese cambio de paradigma, Orestes primero dice: yo no puedo, mi labor, lo que yo tengo que hacer es matar a Clitemnestra, porque Clitemnestra mató a Agamenón. Pero él sabe que Agamenón mató a Efigenia, que es su hija, es una mujer. O sea, ya, ¿cuál es la definición de tragedia así, por sobre todas las cosas? La definición así aceptada de tragedia. El universo se ha desordenado por la sangre, y solo por la sangre puede ser compuesto otra vez, puede ser reordenado. Eso vale para todas las teatralidades. El universo se ha desordenado por la sangre y solo por la sangre se puede reordenar. Ok, entonces, si Agamenón mató a Ifigenia, que es su hija, y Clitemnestra mató a Agamenón, ya se cumplió, ya se reordenó el universo. ¿Por qué entonces Orestes debería de matar a Clitemnestra? ¿Por qué Electra lo obliga? Porque dice: no podemos, y en esa obra sucede que la gente está tratando de entender por qué no es válido. Y dice, y al final de la Orestiada, ¿saben qué pasa al final de la Orestiada? Atenea quiere que se juzgue a Orestes. ¿Por qué? Porque Orestes mató a Clitemnestra y no tenía derecho a hacerlo. Y Atenea, que era una heredera de las divinidades femeninas, que era la diosa por encima de Zeus, o sea, era más importante que, ella dice, se tiene que juzgar, o sea, la gente acudía a Atenas para ser juzgada. Se tiene que juzgar a Orestes. Y Zeus entra en la Orestiada al final y le dice: de ahora en adelante, lean la última obra de la Orestiada, de ahora en adelante, el final, de ahora en adelante las mujeres ya no tendrán jerarquía sobre las cosas divinas, se encargarán de solo las cosas domésticas y formarán ahora el tribunal de los aerópagos. Es decir, que Zeus en una obra de teatro dice: de ahora en adelante las mujeres ya no se ocuparán de las cuestiones divinas, seré solo yo, solo Zeus, el que podrá dictaminar quién merece la vida y quién merece la muerte. ¿A quién le perdono la vida? Y si tú le perdonas la vida a alguien que estaba condenado a muerte, ¿estás haciendo qué? Dándole nueva vida, muerte y resurrección. En cambio, Zeus toma ese poder divino y Orestes es salvado. ¿Quién salva a Orestes? Un asesino de su madre. Lo salvan, porque está bien matar a la madre, pero no está bien matar al padre. La Orestiada es el primer tratado sobre patriarcal que existe en la historia. Es el primer tratado patriarcal. ¿Y qué pasó con la Orestiada? Se difundió por toda Grecia. Las compañías teatrales se fueron por toda Grecia. ¿Y saben cómo eran las fiestas dionisíacas? Cargaban un timele, que era un ónfalos. ¿Se acuerdan que hablábamos del ombligo? Ponían el ónfalos y se paraban ahí y bailaba con una flauta, ¿no? O con una lira, tocaba música y había cópula, había fiesta, había alcohol, había kikion, porque los griegos se drogaban con kikion, que era una especie de planta psicodélica, y entraban en estados así, digamos, pues sí, psicodélicos, como los grandes festivales como Woodstock y demás, y después de eso se cansaban y empezaban a hablarles del ritual y se les introducía, se les metía la ideología de género o la ideología imperante que se quería. Pero venían cargando, ¿qué? Falos. La falocracia nace con Dionisos. ¿Pero con qué? Con el culto a Dionisos. Pero no al Dionisos hijo de Perséfone y Zeus, sino al Dionisos hijo de Semele y Zeus. Entonces, ¿qué pasa? El teatro es el primer instrumento para cambiar el paradigma y decir que los hombres a partir de ahora son los dioses, que son los engendradores, que son la semilla, y que las mujeres se deben sí, Patrick, cargaban falos de piedra gigante y adoraban a los falos a partir del teatro, a partir de las leneas. Había dos tipos de festividades, las dionisias urbanas y las dionisias agrarias. Las dionisias agrarias se celebraban en invierno y ¿cuáles son las dionisias agrarias? Las invernales. Eran las dionisias que celebraban la muerte, el inframundo, el viejo paradigma, las mujeres, Perséfone, Isis, la muerte.
¿Y cuáles eran las nuevas grandes festividades, las Dionisias urbanas que se hacían en Atenas y que eran, ¿cuándo se celebraban? En primavera. Y entonces en vez de asociar la primavera a Perséfone, a la vida, a la mujer, a la madre, se asocia con el teatro a el hombre, a Zeus, al Timele, donde se paraban a actuar. Y luego, ¿qué creen? Cuando los actores se paran sobre un loguellón. ¿Qué es el loguellón? Se paran encima de un ónfalo de piedra o un timele que representa el falo, que les daba legitimidad para hablar, y los dioses se paraban sobre un teologuellón, que era todavía una madre más grandezota de piedra donde se paraban y tenían la autoridad para hablar. Entonces, los griegos que estaban copiando esta pasión de Osiris y que ahora Osiris es Dionisios, les dije que Dionisios era una especie de Osiris. ¿Por qué? ¿Qué significa Dionisios? 2 envainos. 2 puertas. El que entra, el que muere y renace nace y muere con los titanes y vuelve a nacer. O el que nace el bebé y Zeus se lo mete y vuelve a nacer. El que entra 2 veces por la puerta de la vida. ¿Y qué hace Dionisios? Canta los ditirambos. ¿Qué son los ditirambos? Son cantos o son rezos, recitaciones, ¿no? A través de los que se cuenta la historia mítica de la humanidad. Y esta historia mítica de la humanidad sirve para alterar el paradigma, que es lo que hemos venido hablando todo este tiempo, para instaurar, en este caso en Grecia, el patriarcado. Ahora, hablemos de la máscara, porque ya pronto vamos a cerrar porque ha sido muchísima información, yo lo sé. Los griegos hay una terminología que se llama parábasis. Yo sé que quizá en sus escuelas de actuación no les hablaron ni de la catabasis, que es el descenso al inframundo y resurrección, ni de la parábasis. Pero todos los teatreros deberíamos de dominar esas terminologías, porque luego resulta que Brecht es bien innovador porque le habla al público. Pues, ¿qué creen? Los egipcios y los griegos, después de que el ritual concluía, se quitan la máscara y le hablan al espectador y le dicen, lo calman y le dicen: no es cierto, no te preocupes, aquí estamos, soy como tú, soy un actor, esto es representación. Esa ruptura brechtiana se llama parábasis, que es el momento en que el actor se quita la máscara del dios y confronta al público como ser, como ciudadano de la polis y habla directamente con ellos. Y lo podían hacer al final, pero los griegos de repente lo empezaron a hacer a la mitad y era un efecto teatral y se llamaba parábasis. Bueno, ustedes, los que vieron Roma de Cuarón, para que vean cómo todo se conecta a poca madre, spoiler alert, voy a contar un poco de Roma de Cuarón. Los que vieron Roma de Cuarón, Yalitza Aparicio, porque además Cuarón le encanta sabe mucho de guionismo y sabe mucho de historia del teatro y sabe mucho de todos los mitos, ¿no? De Joseph Campbell, de Mircea Eliade, de la Rama Dorada, de todo lo que hemos hablado, porque todas sus películas tienen el mito injertado, por eso son tan poderosas. Yalitza Aparicio tiene un momento en el mar donde casi se ahoga. Ella no sabe nadar, se mete al mar a morir, y cuando sale de la muerte, cuando sale del océano, que ¿quién está vinculada al océano? La luna. ¿Quién es la luna? La mujer, la que controla las aguas, la feminidad. Se mete a estas tinieblas, a este vientre materno que es el océano. Muere Yalitza, digamos, la sirvienta, la criada que no puede ver más allá de su situación, de su pobreza, de su realidad. Sale y y además se muere ¿por quién? Por los hijos de otra madre. Se sacrifica por los hijos de otra madre. A eso le suena a Perséfone, a Afrodita, todo esto que hemos estado hablando. Y a la nodriza sagrada, o sea, Yalitza es la nodriza sagrada, está cabrón. Por eso es tan poderoso el mito. Se mete al océano a salvar a los hijos de otra mujer y se vuelve verdaderamente mítica, se vuelve una divinidad. Pero cuando sale, ella dice en voz alta: yo no quería tener ese niño, yo no quería ser madre. Que podría ser como muy medeico el asunto, como de yo no quería ser madre, pero qué curioso, sí rescata a los hijos de otra madre. Entonces ahí Cuarón te está diciendo, no es que ella esté en contra de la maternidad, es que no quería ser madre de ese niño que fue producto de una violencia, de una violación. Y si lo ves cabrón, el rapto de Hades a Perséfone es una violación. Que primero estaba Perséfone como diosa del inframundo, y cuando cambia el paradigma griego y se reescriben los mitos, ahora resulta que Hades la raptó, que ella no siempre fue diosa del inframundo. Entonces todo esto es bien importante, porque si Hades la raptó, él fue el que él la volvió la diosa del inframundo, no era, ¿no? Y además la rapta con una violación, el rapto es una violación. Entonces se cambia el paradigma para que sea la violencia del hombre la que le da el poder a la mujer en el inframundo. Qué cabrón, ¿no? Pero bueno, el chiste es que Yalitza sale del mar
Y una vez que enfrentó su catabasis, como Orfeo que enfrentó su catabasis, como Hércules que enfrentó su catabasis, que pudo morir y renacer, es que ella puede decir yo no quería tener ese hijo. Entonces todos los personajes, antes de poder tener su anagnórisis, tienen que pasar por una muerte. Los que vieron Hércules de Disney, se muere y cuando sale le llega la anagnórisis, le llega la divinidad, se vuelve un semidios. Antes no lo es. Se vuelve un dios, puede acceder al Olimpo. Antes es un semidios. ¿Qué te da la anagnórisis? Divinidad. Te da una segunda vida. Cuando tú tienes tu peripecia de personaje, el personaje es ignorante y sufre una muerte, tiene una caída, y después de que cae, se renace, tiene una nueva vida con nueva sabiduría. Catabasis y por tanto anagnórisis. ¿Y saben qué sigue de la anagnórisis? La parábasis. El decir que todo esto fue una ficción. Decir que esto que acabamos de hacer es como cuando Luis Valdés dice relax, don't take this pinche play so seriously. O Brecht dice esto solo es una obra. O nosotros nos queremos ver bien contemporáneos y nos quitamos al personaje y decimos algo así de ay, sí, es que el actor, no sé qué. Bueno, todo eso ya lo hacían los egipcios, todo eso ya lo hacían los griegos, son mecanismos de la ficción. ¿Para qué sirven? Para enfrentar el miedo a la muerte del ser humano. Son rituales, son hechizos, son encantamientos, son rechitares, son rezos líricos. ¿Qué eran los ditirambos? Son versos que tenían en sí mismos, lanzan un rezo y luego tiene una réplica. Son dos cantos, dos yambos. Ditirambos, dos ditiyambos, digamos, son dos cantos, un canto principal y un canto de respuesta, que luego, con el crecimiento del teatro, como ustedes lo conocen convencional, se vuelve un protagón y un antagón. El protagónico no es el bueno de la obra de teatro, les mintieron. El antagónico no es el malo. El protagón, como protoseuretes, lo primero que dijimos, es el primero que compite. ¿Se acuerdan que hablamos de que los hombres competían contra sí mismos para poder estar con la diosa hierogámica, el matrimonio sacramental? Bueno, pues si hay dos fuerzas que luchan para obtener la divinidad, ¿y quién da la divinidad? ¿La mujer o la madre tierra? ¿Quién les da la resurrección? ¿La madre, la vida, la madre tierra, el universo? Bueno, hay dos actantes que van a competir para ver, un Cronos y un Zeus, que van a competir para ver quién sale victorioso. ¿Quién es el protagón de una obra? El primero que sale, el primero que habla. ¿Qué es agón? Acción dramática o competencia. En realidad, agón es competencia, draos es drama, es acción. Entonces, ¿y quién es el antagón? El que acciona en réplica, en respuesta al prota. Entonces, tú dices, ay, el protagónico es el bueno. No, el universo se desordenó por la sangre, alguien murió, su sangre fue derramada en la tierra, que acordémonos que en todas las culturas, ¿qué hacíamos para que hubiera vida mañana? Sacrificios humanos o sacrificios de animales, derramábamos sangre y era una manera de fertilizar la tierra. Entonces esto es bien importante, se derramó la sangre y eso asegura la continuidad de la vida, pero para que la vida siga, en esta misma obra, en esta tragedia que estamos contando, tiene que haber otro derramamiento de sangre. Entonces, ¿qué pasa? Hay un protagón que usualmente es el que quiere derramar nueva sangre para que continúe la vida, y hay un antagón que generalmente es el que derramó la sangre, o el faraón viejo, es decir, el anterior faraón que al morir, al ser el Osiris que muere, necesitamos un Horus. Horus se vuelve el bebé sagrado, la rama dorada, se vuelve el protagónico de la nueva historia de Egipto. ¿Y quién queda como el antagónico? El antiguo régimen. Los conservadores contra los liberales, protagónicos contra antagónicos, buenos y malos. El mundo se divide en dualidad. Y esa dualidad maniquea, por supuesto, buenos y malos, luego pasa a las telenovelas, luego pasa al drama como buenos y malos, pero en realidad solo hay vida y muerte y resurrección, es decir, muerte y nueva vida, continuidad de la vida. Todos estos procesos que hemos explicado, que hemos platicado aquí, que hemos exhaustivado aquí, se los platico para que entendamos que el teatro es una manera que tenían los africanos con los ogunes, los griots, que son la tradición, la memoria de los pueblos africanos, con el ogungun, que es una tradición africana, el teatro no japonés, las danzas balinesas, el katakali. Todas las tribus, todas pasaron primero por la adoración a la muerte y a la madre, porque fueron los primeros misterios. Y por eso la Virgen María daba a luz a un bebé sin padre. ¿Por qué? El padre era ¿qué? La divinidad. ¿Por qué? Porque no sabíamos quién embarazaba a las mujeres. Solo daban a luz y luego se caía la gente, se moría. Por eso los dioses crísticos, ¿qué es lo primero que hacen?
tocan a alguien y le restauran la vida. El gran milagro que tiene Cristo es que Él pueda darle vida a un muerto y que luego Él mismo le dicen, si de verdad eres el Hijo de Dios, tú tienes que poder efectuar el milagro tú mismo. Pero ¿por qué esto es importante? Porque junto con el nacimiento de Grecia y el cambio de paradigma, ¿qué viene luego del cambio de paradigma griego? El cambio de paradigma cristiano. ¡Boom, bitch! ¿Y a qué se parece el cambio de paradigma cristiano? Al cambio de paradigma griego. Cristo es un nuevo Dionisio, ¿no? Que su padre es como Zeus con Dionisio, ¿no? Que lo tuvo sin necesidad de la mujer, o que pudo embarazar sin tocarla como a Semele. Y entonces viene el paradigma cristiano. Y el paradigma cristiano es exactamente el mismo que el paradigma dionisiaco. Y no hay... ¿Cuál es la obra más famosa de teatro de la historia? La más famosa, la más representada. La Pasión de Cristo. O quiero decir de Dionisio, o quiero decir de Osiris. Ups, ya me confundí. O quiero decir de Adonis. O quiero decir el nacimiento de cualquier bebé y la muerte de cualquier hombre, muerte y resurrección. O de la espiga, o poner una semilla y que nazca la espiga dorada, que es la agricultura que nos permite, es la primera tecnología que nos permitió avanzar junto con el fuego. Teatro, bitch. El teatro es un instrumento que sirve para adoctrinar y que sirvió en Grecia para instaurar el patriarcado. Y de ahí llevamos 2000 años de que el teatro ha servido para preservar estos paradigmas. Y dense cuenta, cada que un teatrero quiere ser vaca sagrada o quiere instaurarse como la nueva figura, y qué curioso, le llamamos vacas sagradas a los grandes maestros. ¿Y quién era la vaca? La que nutre y da abundancia. ¿Y quién es la vaca que nutre y da abundancia? Hathor, que era una mujer, pero ahora resulta que hasta los hombres son vacas. ¿Está cabrón? Claro, porque Zeus puede ser la engendradora, entonces él es vaca también. Entonces ya hubo un tiempo de los grandes maestros que todos eran hombres y eran la vaca sagrada. Qué curioso, ¿no? Porque son abundantes. ¿Y qué hacen los primeros directores de teatro cuando se quieren legitimar? Montan a los clásicos griegos. La Orestiada. ¿Por qué? Porque es importantísima la Orestiada para legitimar el poder del varón y la abundancia. Entonces, más allá, y eso pasa en Alemania, pasa en Argentina, pasa en todo el mundo. No estoy hablando ni de México, estoy hablando del mundo, de Oedipus Rex, estoy hablando de las grandes obras patriarcales de Grecia. Entonces, voy a tomar un poco de agua porque ya me cansé. Y chequen esto. Voy a leerles un poco más de la Orestiada, nada más para confirmarles esto que les digo. Dice Clitemnestra. Y además ahí se estaba, o sea, la Orestiada era una especie de tratado público para poner en el ágora griega, en las mentes, que la gente dejara de ver a la mujer como la dadora de vida y que por tanto tenía que ser respetada, y que ahora solo el padre fuera respetado. Y véanlo, aquí está, dice Clitemnestra. Yo te crié y junto a ti envejecer quiero. Orestes le responde, ¿vivir conmigo quien mató a mi padre? Y Clitemnestra dice, el destino, hijo mío, es responsable. Orestes dice, pues también es el hado quien te mata. O sea, no te mato yo, te mata el destino. Dice Clitemnestra, ¿no temes tú a la maldición materna? ¿Se acuerdan que dijimos que quienes encantaban, quienes daban el hechizo, quienes tenían el poder mágico, las mujeres? ¿No temes tú a la maldición materna? Y dice Orestes, no. Pues me diste la existencia para arrojarme después a la desdicha. Y dice Clitemnestra, al hogar te envié de antiguo huésped. Y Orestes contesta, hijo de un hombre libre, fui vendido 2 veces. ¿Qué dijo? Orestes es Dionisios, es Cristo. Hijo de un hombre libre, fui vendido 2 veces. ¿Se acuerdan que Orestes es enviado al exilio 2 veces? Primero es enviado al exilio y después sin culpa, y luego cuando es vuelto enviado al exilio por haber matado a Clitemnestra, él va vagando con las manos cubiertas de sangre pidiendo el perdón de las casas. Él trae las manos y dice, yo maté a mi madre. Y hasta que Zeus no le da el perdón y le vuelve a dar la vida, es decir, que es enviado, o sea, vuelve a entrar 2 veces por la puerta. Orestes es Cristo, es Dionisios, porque él es el hombre que regresa a la vida. Es decir, si te exiliaban, que en las tragedias shakespearianas también está el exilio como un
un símil de la muerte. Si te exilian de tu ciudad, te quitaban de los tuyos, te quitaban de tu vida, te quitaban todo. Y Orestes, varias veces en la Orestiada, Electra lo piensa muerto. Incluso dice, estas son las cenizas de Orestes, y va a su tumba. Qué curioso que en la Orestiada Electra, que es como una Isis, la mujer, visita la tumba de su hermano. Y luego cuando lo ve dice, con nosotros está Orestes. Esta es la carne de Orestes, pero ¿cómo si tú estabas muerto? Electra creía que estaba muerto. Y Orestes, al ser perdonado por Zeus, vuelve a la vida. Otra vez vemos el mismo mito de un hombre que nace y vuelve a tener la vida, nada más que esta vez, en vez de que la vida se la dé una mujer, esa resurrección se la da Zeus al final de la Orestiada. Por lo tanto, ahora los hombres son los que dan la vida, porque dan la semilla, y son los que permiten la resurrección, porque perdonan los crímenes siempre y cuando sean crímenes hacia una mujer, porque si son crímenes hacia un hombre no pasa nada. Y otra de las grandes obras que tiene gran éxito en esos momentos es Medea, que es una obra también escrita para desnaturalizar a la madre que no quiere a sus hijos. Y es curioso porque ¿qué hace Medea para castigar a Jasón? Mata a los hijos. Y es curioso porque Medea es la bruja, es la encantadora, pero ¿qué representa Medea? Las antiguas mujeres asiánicas. Porque Medea, que era una bárbara, ella en la Cólquide, ella era la reina, ella era la que mandaba en la Cólquide, ella era la encantadora. Cuando la llevan al nuevo paradigma, que es la Grecia ática de Jasón, ella es una bárbara, porque ella representa el viejo paradigma. ¿Y qué hace una bárbara? Mata a sus hijos. ¿Por qué? Porque las madres no tienen nada que ver con los hijos, no son naturales, los hijos son del varón. Por eso ella castiga a Jasón matando a los hijos, porque los hijos en realidad le pertenecen al varón y le van a doler al varón. Y es curioso, porque al final, como Medea todavía está escrita un poco como en la lucha por ese paradigma, Zeus se lleva en un carro al lado a Medea. ¿Por qué? Porque Medea estaba haciendo lo que le correspondía, que era castigar a Jasón, que faltó a sus juramentos. Entonces todavía no estaba tan claro en los griegos si estaba bien o estaba mal lo que estaban haciendo y ese cambio de paradigma. Todavía estábamos luchando entre el viejo régimen y el nuevo régimen. Entonces, todo esto para decirles que el teatro ha nacido en todas las civilizaciones, ha nacido en China, ha nacido en Japón, ha nacido en Grecia, ha nacido en Egipto, pero cuando te dan una clase de historia del teatro, no te hablan de la historia de la representación ni del ritual, te hablan de la historia del teatro escrito. Y como los jeroglíficos no se... ¿Saben por qué les digo esto? Porque cuando te hablan de la Edad Media te dicen que no había teatro. No mames, la Edad Media es cuando más teatro había. Pero como no hay tanta escritura teatral, pues nos esperamos al Renacimiento, ¿verdad? Porque pues la mayoría de la gente era analfabeta, entonces todos eran juglares, todo era cantado, los juglares como los ditiramos, todo era cantado, todo era dicho. Y luego, ¿pero qué onda con los bailes de máscaras? ¿Pero qué onda con las festividades religiosas de los asnos y los santos niños obispos? Y toda la teatralidad que había, los mimos y los pantomimos o sea, en realidad había muchísimo teatro en la Edad Media, todo era teatro, ¿no? Los autos sacramentales por todas partes. Pero como eso ya estaba escrito, es como si no hubiera pasado nada en 12 siglos. Te dicen que en 1200 años no pasó nada y te lo crees. ¿Qué onda? Y luego te dicen que en Roma tampoco había teatro, que el teatro nace en Grecia. Yo digo, Roma tenía más teatro que Grecia. Roma tenía 360 días dedicados a festividades teatrales. Roma creó el edificio teatral, creó el teatro, creó el anfiteatro, creó los telones, creó las trampas, creó todos los efectos teatrales. Encantaba el teatro. El circo romano era teatro. Los mimos nacieron en Roma, los pantomimos nacieron en Roma. O sea, en realidad Grecia era mucho menos teatral que Roma. Pero como las obras que quedan parecen ser copias de las griegas, no, pues Grecia era más teatral que Roma. No es cierto. Ahora, nada más para cerrar la clase porque ya estoy un poco cansado. En Roma, los teatros se hacían hacia abajo también por una razón, como sí, en los anfiteatros griegos, pero se hacían en edificios oscuros porque era una vuelta a la caverna, a los ritos eleusinos. Pero ¿saben qué hacían? Para los romanos ya era perverso el teatro. ¿Por qué? Porque estaba asociado a las mujeres, a la feminidad, a la prostitución, a la perversión del espíritu. Entonces, ¿qué pasaba en Roma? Tú entrabas al teatro bajando escaleras y cuando salías había unas Venus Victrix, unas diosas de la victoria que te purificaban. No sé si han visto el teatro en Guanajuato, ¿no? El Teatro Juárez, que afuera tiene unas Venus, unas mujeres, unas estatuas aladas. Todas las estatuas aladas son Venus Victrix. ¿Y qué? Eso es una herencia de las mujeres y las divinidades femeninas paleolíticas que te purificaban al salir. Tú te metías a la caverna y al salir
te limpiabas porque lo primero... ¿Por qué las divinidades no estaban abajo? Porque abajo estaba la perversión, la caverna, el teatro. Salías y caminabas hacia la victoria, hacia la Venus Victrix. Entonces, para cerrar, me interesa mucho, si quieren, hay muchas otras clases que podríamos dar de teatro, de la comedia del arte, de teatro romano, de la fábula telana romana, de los mimos, los pantomimas. Hay muchas cosas que podríamos hablar, pero me interesa que sepamos que Grecia plagia la máscara egipcia, que el primer teatro, digamos, del que se tiene constancia que está escrito, está en los textos piramidales, los textos del jubileo de la coronación, los Hebsebs, y que el mito de Osiris es el mito de Dionisos, es el mito de Adonis, es el mito de Cristo, y la pasión de Osiris es idéntica a la pasión de Cristo, que son las primeras grandes obras bestseller de la historia, y que no es Grecia para nada el protos-euretes del teatro, al menos el teatrón, el espacio donde se hace la representación escénica. Para los que me pidieron, ahorita voy a leer algunos comentarios, pero para los que me pidieron bibliografía, ahí les va la bibliografía. Primero que nada, A History of the Theater. Yo lo siento, los tengo en inglés, no los he encontrado en español, pero son los libros que tengo. Y los autores son George Friedley, George Friedle con doble E, Friedley con Y, y John A. Reeves, R-E-E-V-E-S. George Friedley and John A. Reeves, A History of the Theater, y aquí les enseñé las ilustraciones. Es un libro editado en Nueva York por Crown Publishers. Yo lo compré estando allá. Me costó como $4 porque pues el teatro no es tan valuado. Es un tomazo maravilloso que trae mucha de esta información. El otro tomo que les recomiendo, brillante para todo lo que hablamos aquí, que dice Anthology of Drama Theater. Este libro es una joya, me costó $4. Es The Longman Anthology of Drama and Theater. A lo mejor lo pueden encontrar en Amazon. Lo compré en una librería de viejo en Estados Unidos. A Global Perspective. Lo maravilloso de este libro, A Global Perspective, es que habla de los africanos, de los hindús, de los Vedas, del teatro náhuatl, del teatro balinés. O sea, habla del teatro egipcio, habla de todos los orígenes. Mira, véanlo, o sea, aquí se ve que pues toca todas las culturas y que no se enfoca en el canon occidental. Yo la verdad no entiendo por qué siempre se nos da el libro de Harold Bloom y todos estamos enfocados en el canon occidental, cuando el teatro es todo menos occidental. Es decir, es totalmente ritual, es totalmente universal y le pertenece a todas las culturas. Luego, obviamente, parte de mi bibliografía es La Rama Dorada y también los libros de Mircea Eliade, que también, o sea, son los libros de la magia, lo ritual, y la Golden Bough, y también Joseph Campbell, El héroe de las 1000 máscaras, también es uno de mis grandes bibliografías. Creo que en los comentarios voy a dejar la bibliografía para quien le interese. Y también tomé un curso de mitología con Lourdes Hernández. Es una profesora experta en mitos. En nuestro país es maravillosa. Tiene creo que 1 o 2 doctorados en mitos. Y ella me habló de todas las divinidades, los matrimonios hierogámicos, las divinidades asiánicas. Y tengo todo un archivo inmenso de Word. Donde, bueno, hoy no me dio tiempo de hablarles de todo esto, pero... hay que si la fecundidad, los ónfalos, la luna, la muerte, el hijo divino, hay un montón de las diosas ptonis, las pitonisas, bueno, un montón de cosas que ya ahorita no me dio tiempo, pero que quizá en otra sesión podremos hablar. Les agradezco a todos por conectarse, les pasaré más bibliografía. De hecho, les voy a enseñar este libro, La Rama Dorada, si lo pueden buscar, Magia y Religión, es una gran obra. Este también, The Idea of Tragedy, de Carl Benson. Es un gran libro, los tengo todos juntos. Y obviamente el gran Joseph Campbell. Entonces, bueno, pues por ahí les dejo los libros, les voy a pasar al rato. Lourdes Hernández, maestra de clásicas en la UNAM. Ella fue la que me enseñó casi el 90% de lo que platicamos hoy aquí. Bueno, mucho de ello y me picó la curiosidad. Ok, vamos a leer algunos comentarios. Dice Marcos Saulo Bell, qué gran cátedra, sí, más clases cuando gusten. Patrick Ancheita, cierto, no solo en Occidente, aunque estaría bueno que luego nos platiques más sobre cómo piensas lo universal distinto de lo occidental. Dice Arminda Vázquez, gracias. Larisa Beck, Lourdes Hernández, maestra de clásicas de la UNAM, ella misma. Andrés Campos Cruz, pues qué manera más entretenida y divertida de aprender esta otra historia del teatro. Chingón Villanova, gracias. Alfredo Durán, enhorabuena por tu clase, ahora sí me la aventé todita, qué padre. Paulina Marrón Estrabó, estaría padre una clase sobre dramaturgos de la historia, Carballido, Molière, Pirandello. Sí, a lo mejor un día hablamos de los grandes dramaturgos.
Dice Danis Kuch Sideral, Patrick Anaicheta, me hiciste pensar en la alteridad femenina como un rechazo a ella, un temor de su sin respuesta. No estoy romantizando o haciendo de la feminidad un misticismo, pero es que sí hay que hacerlo. Claro que hay que hacer. La feminidad es el sagrado femenino, es la caverna, es la Perséfone, es la Isis, es la dadora y la quitadora de vida, es la Kali. Hay que entenderlo. Es más, si queremos un feminismo verdadero los hombres, no digo las mujeres, ellas saben cómo hacer el feminismo, pero si los hombres queremos nuestro feminismo, tenemos que pasar por venerar y temer de nuevo a la mujer por su poder creador y destructor, que perdón, pero nosotros no tenemos. Nosotros pues podemos, tenemos otras capacidades, pero no somos la caverna sagrada, el rito eleusino, no somos Isis, no somos Hathor, no somos la vaca, no somos la vaca sagrada. La vaca sagrada solo puede ser mujer. Pero hay algo en lo femenino que genera angustia, perturbación, algo ominoso. Ojo, no que la feminidad lo sea, pero se le llega a percibir por lo menos en Occidente. Sí, en Occidente, gracias al cambio de paradigma, se le percibe como Medea, como perversa, como bruja, como Hécate. Larisa Beck, déjanos en comentarios la bibliografía, por supuesto. ¿Cada cuánto haces en vivo? Pregunta Tatiana Rubio. Los empecé haciendo hace 4 viernes. Gracias a todas y a todos los que lo han pedido cada viernes. Yo, la verdad, solo me iba a echar uno de actuación. Me lo eché hace 4 viernes. Están todos en mi muro, se quedan en mi muro. Lo pueden ver cuando quieran. Espero que no haya mezclado mucho. Traté de aventarles lo que hubieran sido 5 o 6 horas de clase, comprimirlo en 1 hora y media. Estoy cansado, pero lo logramos, creo. Dice Ulises Moreno, felicidades, una gran exposición. Hola Rodolfo Obregón, maestrazo, ese sabe todo de la historia del teatro. Andrea Rivera dice que sí. Rodrigo Torres, más clases de historia, por favor. Claudia Fernández, sí, más clases. Corey, sí, todas. Shere Salim, perdón, llegué muy tarde, dice la banda. Pienso también en Antígona, cómo amenaza a Creonte y el poder masculino en la lucha por dar muerte digna al hermano, ¿cierto? Claro, Antígona quiere... ¿Qué quiere Antígona? Los ritos funerarios. Le dice a Creonte: tú no puedes pasar por sobre las leyes divinas. ¿Y cuáles eran las leyes divinas? Enterrar a los muertos, meterlos en la caverna. La mujer siempre está relacionada con la muerte. ¿Por qué? Porque es el primer misterio, la vida y la muerte. Ok, Susana López dice, oh my God, Teatro Beach, maravilloso, dicen por acá. Andrea Rivera, una vaca, Corey Violante, las vacas sagradas, Teatro Beach, fuck. Vladimir Bojorquez, fuck, José Juan Meraz está por acá, saludos, es un gran teatrero. Toda la obra cobra sentido. Andrea Rivera, me han caído más 20 que nunca. ¿Vas a dejar el video en tu Facebook? Sí, lo voy a dejar completo. Así me la he pasado toda la hora con la mente estallando, dice Anja del Valle. Daniel Pacheco, escucha esto, él es un chingón. No, pues la verdad he tenido grandes maestras. Gracias a Dios, Lourdes Hernández fue mi maestra, una gran chamana. Y también Oscar Armando García en la facultad me rompió la cabeza. Y bueno, también Berenice Acuña, que me enseñó de la Mayagüel. Y bueno, mis parejas, pero María Balama, ahora mi gran sagrado femenino, que me enseña todos los días los misterios de la vida y la muerte. Y espero que próximamente otros misterios. Patrick Anacheita, muy interesante cómo eso se introduce a nivel psíquico y estructura, cierta realidad universal, cierta división en maneras de desear, amar y gozar. Teatreros, investiguen catabasis con K, es el término más importante para su teatralidad, la muerte y la resurrección, como lo hace Orfeo. ¿Qué hace Orfeo? Que es otro de los grandes héroes griegos. Se mete al inframundo para sacar a su pareja y luego, antes de salir, voltea, se deshace y bueno, es el mito de Orfeo y Eurídice. Mucha información, pero buenísima y elemental. Lo pueden ver cuantas veces quieran. Aquí se va a quedar. Dice Rodrigo, no, continúa, por favor. Ya no puedo, estoy cansado, quiero cenar. Dice Shere Salinas, ahora entiendo por qué nos matan. Sí, porque les tienen miedo. Le tienen miedo a la muerte y tienen vinculado a la mujer con la muerte. Y además porque quieren ser los que dominen la línea, el linaje, la semilla, la semele. Puto Zeus, dicen por aquí. Sí, puto Zeus. Dice Eric Villanueva, ya lo veo luego, entré tarde. Brenda Santamaría, what the fuck, padre sin madre. Sí, está en sus obras griegas, chéquenlos en la Orestiada. Si leen la Orestiada, busquen en la Orestiada todos estos textos donde estaban demostrando que el hombre podía ser padre y engendrar sin la madre. Y convenciendo, no es que fuera algo ya conocido. Usan y argumentos y dicen, escucha mis argumentos. Dice Mario Marín del Río, igual ya lo mencionaste, pero en Egipto el dios de la tierra, la vida y la fertilidad era varón. Sí, el dios, el que controlaba la tierra, lo terrenal, pero la divinidad que daba la vida era la hembra, la que fecundaba la tierra. Son inventos de los papás, dice Diego Martínez. El teatro no existe, son los papás, claro, sí. Ahora son los papás, antes eran las mamás. Por los ritos eleusinos, de donde nace el teatro, los ritos iniciáticos. Dice, ese Zeus era un loquillo, pinche Zeus y pinche Zeus. Ahí lo sabía, dice Shere Salinas. Lanza el podcast, sí, algún día lanzaré un podcast. Agustín Guevara, catarsis catártico. El descenso, sí, el descenso es el teatro. ¿Por qué nos meten? ¿Por qué se apaga la luz cuando entras al teatro? Porque oscuro,
porque entras a la caverna, eso no se nos va a ir, estamos entrando al vientre materno, y cuando salimos de la obra después de la anagnórisis, entras a la luz, nueva vida, después de una peripecia que te da nuevo conocimiento de tu vida. Tú te vuelves Dionisio, te vuelves Cristo, entras por la puesta del teatro, mueres en el teatro, sales del teatro renacido y con un nuevo conocimiento de tu existencia. Dicen, wow, Anja del Valle, entré tarde por chamba, dice Eric Villanueva, y ando batallando con el internet, pronto lo veo. Dice que estaba batallando con la fuerte lluvia eléctrica y los tornados. Zeus no quería que les reveláramos esto, al patriarcado no le gusta esto. Dice Andrés Campos Cruz, esto me está gustando cada vez más, saludos de la banda. Shere Salinas, Oloborgo en las pirámides, me encanta esa frase, Oloborgo, es lo más teatral que hay. Fernando Caneca andaba por aquí, es un maestrazo, espero poderme echar un live un día con él. Rodrigo Torres dice que ama la clase, obvias razones, enorme charla, pasión de Osiris, ahora tienen un sentido un chingo de cosas. Me emociona tu emoción, sí, me encanta hablar de esto. Puedes mencionar referencias bibliográficas. Dice Andrea Rivera que ella es Isis. Por cierto, si todo esto les interesó, esto es un comercial. Escribí una obra que se llama La Pasión de Osiris, que la representó toda una generación de la UAP. La última generación de la UAP fue su examen, se llama La Pasión de Osiris, pero en realidad es la pasión de Isis. Está lleno, es una restauración del paradigma femenino, de la muerte, de la caverna, de la pirámide y la pirámide invertida. De hecho, se habla mucho de la pirámide invertida. ¿Y cuál es la pirámide invertida? La vagina. El devolverle a la mujer su poder. Y la obra de La Pasión de Isis y de Osiris se escribió así. Y la van a hacer en virtual. Están viendo la manera de hacerla por live stream. La están preparando. Y muy pronto métanse a ver. Chequen La Pasión de Osiris. Googleenlo en Face. Por ahí ellas están anunciando y pronto van a actuarla para quien no la pudo ver en Puebla. Y también se rescatan mitos tlaxcaltecas, mitos poblanos, mitos de nuestra cosmogonía y se mezclan con egipcios y con griegos. Se pone padre. Dicen saludos desde Nezahualcóyotl, obvio. Dicen que se sienten en el programa de Dora la Exploradora. Creo que porque empecé cantando. Dicen por aquí, ya salió lo del helénico y ni tú ni yo. Pues sí, no gané dramaturgia del confinamiento, ni modo. Sí, lo vi por ahí. No se preocupen, así pasa. Denise Sharo dice transmisión de conocimientos. Dice, había un tema discriminatorio. Dice Ulises Moreno. Había un tema discriminatorio soportado en fortalecer el discurso judio-cristiano. No se podía decir que los musulmanes bárbaros habían hecho música, pintura, matemática, etc. Claro, no se podía decir que los orientales y los bárbaros, había que condenar lo bárbaro. Todo era griego, todo era divino de la Iglesia Católica, porque pues el Vaticano y lo que ya platicamos al inicio. ¿Tienes encendido el audio, estimado? Pues sí lo tengo. Me han estado escuchando, creo. Dicen que estoy poca madre por aquí. Y bueno, saludos. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos. La verdad es que he tratado como de... Dice Corey Violante, Javier Villanova nos mencionó en su live. Dice Durazno Rangel, mil gracias por esta situación. Estoy viendo historia del teatro con mis chicos de secundaria y me has hecho replantear todo lo que estoy enseñando. Tendré que investigar más. Hugo Velasco fue mi maestro, un chingonzazo. Anaís Abreu nos está viendo, es una gran poetisa. Es una gran poeta, me caga esa palabra poetisa. Dice Luis Varga Márquez, gracias, mi mujer es fanática de escucharte, soy su Zeus moderado. No seas su Zeus, adórala, no la oprimas. Dice Batri Canacheta, estaría bueno también hablar de si feminidad es igual a mujer y a madre, masculinidad igual a hombre y a padre, pensarlo desde este análisis que haces. Otra clase sobre géneros teatrales, claro, un día hacemos clase de géneros. También impartí esa clase en el claustro. Profe, una clase de teatro náhuatl, sí, se arma. Bueno, hay muchas clases, yo no sé qué vamos a hablar el viernes que viene, lo voy a pensar y se los aviso. Nos vemos a las 9 de la noche el viernes por aquí. Les agradezco infinitamente a todas y a todos por conectarse. Voy a poner la bibliografía en un comentario hasta abajo y pues nada, gracias y que el teatro esté siempre con ustedes y que lo utilicen. El teatro es como Spider-Man dice, con cada, como dice Stan Lee, ¿no? Con cada poder viene una gran responsabilidad y el teatrero tiene el poder de convocar, de meter a la gente en la caverna y de generar o de meterle un nuevo mensaje, un nuevo chip y luego sacarlo a una nueva vida, de que la gente que llegue a su teatro muera con ellos, compartir esa muerte y luego renacer. Entonces, ¿qué le quieres dar para esa nueva vida con tu obra a tus espectadores? ¿Qué fuerza renovadora? ¿Qué magia? ¿Qué rito eleusino de conocimiento? Porque si los hombres y las mujeres iban a la caverna para convertirse en ciudadanos, la gente necesita el teatro para volverse mejores personas o para volverse personas de ley, para recuperar la norma. Entonces yo te pregunto, ¿qué le das o qué le ofreces sagrado y ritual en tu caverna a la gente?
Y pues nada, necesitamos más dramaturgas, más directoras, porque creo que ellas pueden guiar un camino hacia un sagrado, hacia una realidad más reconectada con el ónfalos, con el ombligo, con nuestra conexión a la vida, ¿no? Entonces, pues nada. Acá son las 9 de la... Ah, no, aquí no sé qué horas son. Preguntan qué horas son, no sé qué horas son. Perdón. 10:48. ¿Cuánto? 10:48. Son 10:48. Puta, nos aventamos 1:50. Salud y que viva larga vida al teatro, a la teatra. Larga vida a la teatra. Besos y abrazos a las vacas sagradas femeninas, al sol, a Hathor, a Isis, a Osiris. Y yo me declaro más un sirviente de Isis o de Hathor que de Dionisos. Con eso cierro. Buena noche.